Okay, the plan is we will start with the presentation. We will go through all assortment. I will explain you what the difference, what the uniqueness of the products, and then we will have the short break and we will go to the presentation demonstration of the treatment. If we will have enough time so we can try different products, you will see the results, you will check the texture, and you will see what we can go with the protocols of the treatments. Okay? Ok, vamos a estar viendo toda la línea de productos en relación a mascarillas, lo vamos a ir separando según los tipos de necesidades que tenga la piel y luego vamos a hacer un pequeño break y una demostración en vivo para poderles enseñar la preparación de los productos y los efectos sobre la piel. Okay, let's start, and I would like to start with the presentation. Alejandro, can you help me to switch to the presentation, the screen? Okay. Vamos a empezar con la presentación. Thank you very much. So I would like to start with the brand movie, and then I will explain you more about the brand, what is, why it's unique. Okay? Vamos a empezar primero con un video y luego les voy a explicar por qué esta marca es tan única. We need the sound, yeah? Good morning, welcome in. We just started. Buenos días, bienvenidas, solo acabamos de empezar. So our slogan says unique, not different. What does it mean? We all are unique. We all have different types of the skin, different age, different nationality, different problems we would like to solve. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes tipos de piel, diferentes nacionalidades, por lo tanto siempre vamos a tener algo que nos diferencie y eso es lo que vamos a mostrar ahorita porque esta marca es tan única. So we create the brand which allows you to find the product which exactly suits for your own skin or for your customers, that allow you exactly to find the product which suits for every skin type, for every problem or result we would like to get. Hemos hecho una marca en la cual ustedes van a poder encontrar los productos exactamente para el tipo de piel que tiene su cliente, para que puedan encontrar todo lo que sea necesario con cada persona. So, CARELIKA is a professional cosmetology in the cosmeceutical segment. What does it mean? That it allows you in long-term period to make your skin more healthy. Con el uso de estos productos a largo plazo vamos a poder lograr que la piel sea más saludable. We combine the innovation and science developments of the biologists, chemists, and cosmetologists from one of the largest manufacturers in France. Combinamos todos los ingredientes de forma química, biológica y científica en una de las fábricas más grandes e importantes de Francia. An important feature of the cosmetic product is the high quality and a lot of natural ingredients. Lo más importante es la gran calidad que posee la marca y sobre todo la cantidad de usos de productos naturales con los que se realiza el producto. On each product you can find the label, what amount of natural ingredients contains each product.
En la etiqueta del producto van a ver exactamente el porcentaje de cada ingrediente. Van a poder identificarlo 100% todo lo que esté allí. Because our main goal to get the result which actually solve the problem or works on the skin because of natural ingredients inside the product. Queremos demostrar cómo la cantidad de productos naturales que tiene Ingredients, ingredient list, why it's important, about new technologies and innovations, so you will understand how it works actually and why you get the result and why it's important, okay? Yo voy a explicar todos los ingredientes uno a uno y por qué tenemos tan buenos resultados en la marca, así de esa forma ustedes pueden entender cómo está compuesto el producto. Okay, so the key words about the CARELIKA positioning. It's a main point where we are focused on. Okay, las palabras claves es los productos en los que nos vamos a enfocar en este momento. Seaweed focus. You will find brown, red, white algae almost in all our products. Todos los productos contienen alga marrón, roja y otras más. Natural derived ingredients, which, as I told you before, you can find on each product what the percent of natural ingredients contains each product. Todos nuestros productos tienen ingredientes derivados de la naturaleza y los van a encontrar y los van a poder leer también en las etiquetas. In average, it contains from 80 to 99%. En un averaje, la cantidad de productos naturales oscila entre 88 y 90%. Education is the most important point of our work. We need to explain everything for you, how it works. So we prepared the protocols of the treatments, the marketing material you can find on your sites. So that everything helps you to understand the brand and the products better. La parte educativa es una de las cosas más importantes para nosotros, por eso nos enfocamos en colocar los protocolos, el marketing, todo el uso de los productos, cómo trabajar con ellos y darle información detallada de ingredientes y uso. All products is dermatological tested, so it's safe to use in beauty salon and also at home. Todos nuestros productos están probados dermatológicamente, por lo tanto su uso es completamente permitido, tanto en salones de belleza como en la parte médica. Hello, good morning. Buenos días, bienvenidos. Eco-responsibility. We're really responsible about the eco and ecological, about the planet. That's why our concept, I will explain a little bit later more about how we use less plastic, how we care about the planet, why it's important, and where actually all ingredients come, yeah, and how it works. Okay, nuestra marca también es responsable con el ecosistema. Más adelante les voy a ir explicando cómo funciona y el proceso que nosotros utilizamos con el tema del plástico y cómo colaboramos con el planeta. And 100% made in France. It's a French brand which is fully prepared, everything, ingredients, boxes, everything. It goes to your beauty salon, goes from France. La marca 100% francesa, todos los productos son elaborados en Francia, incluso el empaque. Okay, our main goal wasn't to create the similar cosmetology brand which we have a lot on the market. Nuestro goal principal, nuestra meta principal era crear algo diferente a lo que está actualmente en el mercado. We would like to create something unique. Algo único. And we really think that unique products in your portfolio, in your beauty salon, in your cabinets, can open the doors to your customers, to our customers, and make the business.
Nuestros productos, al ser completamente únicos, les permiten a ustedes tener esa disposición para ofrecer cosas nuevas en el spa, en su cabina y para todos sus clientes. It gives you an opportunity to provide a high-level service to your customers. Les da la oportunidad de ofrecerles a sus clientes un servicio de alta calidad. So we are focused mostly on the mask range. That's our feature, uniqueness. We have more than 55 different types of facial masks. Nos quisimos especializar en mascarillas. Tenemos más de 55 mascarillas disponibles. We have pillow, prebiotic, shaker, smoothie, heating, carboxy, tissue, alg, diacellus, etc. So many different types of masks. Tenemos mascarillas de todo tipo, pillows con probióticos, mezclables, espumosas, carboxiterapia, mascarillas de calor con células madres especiales para la piel, con burbujas y muchos otros más. Also, we have a quite wide range of hydrogel products. También tenemos una alta gama de productos de hidrogel. And what is the difference? All of you know about the hydrogel products, 8 patches, 3 patches. Yeah, it's quite popular, right? Not only at home, but also during the treatment. Le voy a explicar las diferencias. Por ejemplo, todos hemos trabajado con productos de hidrogel en tratamientos en casa, los pads para colocar debajo de los ojos. I suppose that in US is the same as in Europe. We have a lot of Korean, Asian mask tissue, patches, etc. Tanto en Estados Unidos como en Europa se utilizan muchos productos que provienen de China o de Corea, de hidrogel, mascarillas y pads para los ojos. But there is a main point that usually you can find it in a big jars, a lot of quantity, like 100 pieces, right? And usually it's not hydrogel, but it's silicone. Que normalmente en esas envases donde vemos esas mascarillas en polvo, lo que más hay es siliconas y no realmente el producto principal, que es el hidrogel para hacer las mascarillas. So what is the difference? When you use the silicone, you get your skin refreshed, but it's just a feeling. Actually, it's not solved the problem. Cuando utilizamos este tipo de mascarillas, al tener alto porcentaje de silicón, logramos refrescar la piel, pero no vemos resultados a largo plazo. Es simplemente en el momento. There is no moisturizing effect. There is no nourishing effect. There is no anti-aging effect. Just to refresh, so the same you can use the cucumber as your eye patch. Con estas mascarillas no ven resultados tan buenos, simplemente pueden ver que la piel se refresca, pero no hay antienvejecimiento, no hay ningún tipo de resultado realmente bueno. The hydrogel, hydrogel patches, what we use, it's actually made from natural polymers, carrageenan, which is based on red algae. Nuestros productos de hidrogel están diseñados. Can you repeat that again? It's made natural polymers, carrageenans. Okay. It's made from red algae. Son productos que están realizados con alga roja. We will show you one of the eye patches with hydrogel, so you can feel the difference and the texture actually of the patches. Les vamos a mostrar los pads para que puedan sentir la diferencia y la textura de los nuestros en comparación con los que ya ustedes conocen. If you want to try the eye patches, which is like popular on the market, very cheap, yeah. So you will feel the difference of the texture. Los van a poder comparar con los que son económicos en el mercado. Van a ver que la textura es completamente diferente a los nuestros. And one of the biggest group of the products, it's powder products. The group of the brand assortment, it's a powder products, not liquids. Uno de los grupos de nuestros productos son productos a base de polvo, no líquido.
Why powders is important? Because it's a perfect control to create the formula, which is free preservatives. It's more natural. Because when we create the liquids, we need to put some extra ingredients, which saves it a little bit longer, right? Al ser productos en polvo, nos aseguramos que tengan realmente la cantidad de ingredientes exactos que necesitamos y sea mucho más efectivo. As for example, enzymatic powder, my colleague will bring to show you. This is 99% natural product because of its free preservatives. Ok, este producto es 99% ingredientes naturales, está libre de preservativos. Es el polvo enzimático el que les estoy mostrando ahora. So when we start to create the brand, our main goal was to follow up the market trends, which says that we use natural origin ingredients. Porque el goal más importante de la marca fue utilizar lo que está trend en este momento, que serían los ingredientes naturales. It's free from parabens, phthalates, and sulfates. Está libre de parabenos, fosfatos y sulfatos. And it's eco-friendly manufacturing. Y está fabricado de forma que ayuda al ecosistema. Okay, let me explain a little bit more about algae, what the difference is. Les voy a explicar un poquito más sobre las algas y las diferencias entre una y otra. From the sea to the laboratory, desde el océano hasta el laboratorio. Alginate is the most essential ingredients, and we choose the manufacturer to create the product, which was the first one in Europe who started to produce the cosmetology based on algae. Las algas o el alginato es el producto principal que utilizamos como base para todos los que hacemos en la compañía, y en Francia es de los primeros ingredientes que se utilizaron para realizarlos y obtener buenos resultados en las marcas de cuidado de la piel. The factory based in France in Breton region. Breton, it's the name of area where the manufacturer based actually. La fábrica se encuentra en Breton, en Francia, donde fabrican los productos. And this is UNESCO saved zone. UNESCO saved this zone because it's ecological clean. Es una zona que es completamente ecológica. And the company which harvested from the seaweed from May to September, only on this time. Cultivan las algas desde mayo hasta septiembre y solo en este tiempo. In 2015, they harvested 65 tons of algae. Now the amount is much more bigger. Desde el 2015 han podido recolectar 60 toneladas de alga y ahora es mucho más grande ese número. The special boats collect the seaweed and transported it on board, like fishing big boats, transported to dunes. Hay botes especiales que transportan las algas desde el océano hasta la fábrica. This way, we try to save the most natural elements, nutritions, which is inside of seaweed, of algae. Good morning. Welcome in. La alta tecnología que utilizamos en esos botes para poder recolectar la alga es lo que nos asegura de que los ingredientes sean completamente perfectos a la hora de hacer los productos. And seaweed is dried on the dunes, on the wind. So that allows to save the most nutrients, elements, yeah, in these algae. Las algas se colocan en dunas donde se secan y eso es lo que nos permite mantener los ingredientes en su mejor proporción para la fábrica. So when we're drying it on the wind, the objective is to go from 80 to 5% of humidity inside the leaves.
El goal principal es lograr, al secar las algas, es lograr que reduzcamos la humedad hasta un 5%. The interesting fact, do you know that the main point in algae is alginic acid? That's actually how it works because of alginic acid. Alginic acid es el ingrediente principal con el que trabajamos y es lo que los hace diferentes. And you know, the main difference is that you can find a lot of brands on the market who create the algae masks, right? The algae powder. There is a lot. Hay muchas otras marcas que crean estos productos a base de alga, pero lo que nos diferencia a nosotros. But the main difference is the alginic acid inside of the powder, because usually, in average, it's like 5.5, 6.5% only. La diferencia es que la mayoría de los productos tienen ácido algínico solo entre un 5.5 y un 6%, mientras que los de nosotros, in mask, which we will demonstrate today, the alginic acid is 12.5. It's double. En nuestros productos el porcentaje es el doble, 12.5%. Why it's important? ¿Y por qué es tan importante? Because it gives you visible result immediately after the treatment. Porque te da resultados visibles inmediatamente después del tratamiento. The compression of the mask, when you put it on your customer face, gives you the instant lifting effect, which your customers or you, if you put it on your face, you will see immediately. La compresión de la mascarilla hace que haya un efecto lifting instantáneamente después de haberlo aplicado en el rostro de tu cliente. When you remove it, it's very plastic, so it's easy to work with, and when you remove it, you will not see any red lines around the contour of the face. Cuando la remueves, la textura es como plástico, por lo tanto es muy fácil de retirar y no deja ninguna marca en el rostro específicamente alrededor, no deja líneas rojas. Today we're gonna have some different kinds of masks, so you can try it, you can see the texture, you can see how it works on the face. We will speak a lot about that today. Hoy vamos a hacer la prueba de varias de las mascarillas para que las puedan ver, tocar y les vamos a explicar cada una para que funcione. As I told you, we will speak also about the ingredients, why it's important to understand how product actually works because of ingredients, natural ingredients or synthetic ingredients. Vamos a explicar todos los ingredientes, la importancia que tienen y la diferencia entre los naturales y los ingredientes sintéticos. Because there is one important thing between marketing quantities of active ingredients inside the products and recommendation. Vamos a hablar de la cantidad de ingredientes que tienen los productos para poderlos introducir al mercado y las recomendaciones que vamos a hacer sobre ellos. Because recommended amount of the ingredients is the amount that actually works on the skin, right? Vamos a explicar el porcentaje ideal que realmente funciona sobre la piel. If we put enough, for example, some of natural deprived ingredients, it will work because of it, yeah? But sometimes some manufacturers put a lot of synthetic ingredients, which actually gives you visible result of smooth skin, but actually do not solve the problem. La mayoría de los productos de otras marcas utilizan muchos ingredientes sintéticos, pocos naturales, y ustedes pueden ver en el instante un resultado que la piel puede estar más suave, pero la realidad es que no va a solucionar el problema que tiene el cliente en la piel. This amount of determined by research and clinical trials by manufacturers of active ingredients, which actually is recommended amount, is usually 0.1 to 5%.
Okay, The recommendation, if you want to get the product which works actually because of active ingredient, la recomendación para los productos y la cantidad de ingredientes que debe tener es del 0.1 al 5.0% de ingredientes naturales para que realmente pueda ser efectiva. usually the marketing amount is 1.001 or 0.01%. Mientras que los productos que están regularmente en el mercado van de 0.01 hasta 0.001%, por ende nuestra marca lo van a poder notar más adelante que es muy efectiva en comparación a los que vemos normalmente. This amount of ingredient allows to producer to mark on the label that this product is based on, for example, argan oil. Eso es lo que nos va a permitir es poder crear etiquetas donde podamos demostrar el porcentaje exacto del ingrediente y decir a base de qué está realizado. Por ejemplo, si en la etiqueta el porcentaje más alto es aceite de argán, ese es el ingrediente principal. But if you will check the ingredient list on the bottom of the jar, for example, you will find in the end of the ingredient list that inform you that result you will get, it's not because of argan oil inside, but because of different ingredients. But here you can find that it's argan oil based product, right? So it's not true. En las etiquetas ustedes van a ver en los productos comerciales, los últimos ingredientes siempre van a ser los ingredientes naturales, por ende son los que menos porcentaje tienen. En los productos de nosotros lo van a poder ver al principio y es la cantidad más grande de ingredientes que tienen. As you can see, I have the Age Defense cream. As you can see here, the active ingredients is marine, collagen is 5%, peptide is 3%, nourishing oils is 10%, vitamin E is 0.5%. Tengo en mi mano una de las cremas antiedad, los ingredientes activos, de los principales que pueden ver en la tabla, colágeno marino en 5%, péptidos en un 3% y vitamina E en un 0.5%. Based on this information, we know that these products will work in long-term period and will give you a result because of unique ingredients inside the product. Con esta tabla podemos ver entonces que la crema realmente le va a ofrecer al cliente resultados a largo plazo porque tiene porcentajes altos de los principios activos. And this is one of the most important thing when you choose the new product to work with. Esto es una de las cosas más importantes cuando decides trabajar con algún producto nuevo. Okay, then we are going to the groups of the mask. As I told you in the beginning, we have 55 different types of masks. So we classify them in some groups so you will understand what the different types of masks we have. Como les comenté antes, tenemos más de 55 tipos de mascarillas, entonces los vamos a separar en 3 grupos para poderles explicar cómo funciona cada uno. If we're talking about the algae mask, classical way, peel-off mask, vamos a hablar de las mascarillas de alga, las clásicas que se desprenden de la piel. This is a powder which in contact with the water becomes a smooth paste. You will see later the texture, you will see the difference. Es un polvo que se transforma con el agua en un gel cremoso que podemos manejar para colocarlo de forma sencilla en la piel. How easy you can apply it on the skin. Y qué tan fácil lo pueden aplicar sobre la piel. And in this range we have 3 groups: classic algae peel-off mask, plastic algae peel-off with glucose, and shaker peel-off mask. Tenemos 3 clases: la clásica de algas que es peel-off, la plástica de alga que también es peel-off con glucosa y shaker peel-off.
So in classic algae peel-off mask range, we have 8 different types of masks. En esta categoría de clásicas tenemos 8 diferentes tipos de mascarillas. The range is actually suits for all skin types you can find in oily skin, sensitive skin, natural skin. En esta categoría van a encontrar productos que sirven para todo tipo de piel, piel oleosa o piel aceitosa, piel deshidratada o piel envejecida. And actually, if you prefer to work with a classical mask, it's enough to work with all different clients types. Si deciden trabajar con esta línea clásica, les funciona para todo tipo de cliente. Usually, we use the proportion of the water and powder 1 to 3. 1 part of the powder and 3 parts of the water. Para hacer la mezcla utilizamos una parte de producto y 3 partes de agua. Aquí tienen la explicación en la pantalla para que lo puedan identificar. Okay, I'm going to show you the short video how it actually looks like during the treatment. Aquí les voy a mostrar realmente cómo luce el producto durante el tratamiento. It could be independent treatment only with algae mask, or you can use it with different types of products if you need to have some manual cleansing treatment or what else, something extra. El protocolo puede ser un protocolo básico, lo que normalmente utilizan para hacer la limpieza facial, o pueden utilizar algún otro producto extra. You will see how smooth texture is of powder and water becomes. Aquí pueden ver cómo se muestra la textura de la mascarilla cuando se une el polvo con el agua. It's very comfortable to work with. Es muy, Really nice. es muy cómodo para trabajar, muy suave. And you see, you remove it in one piece, no cut it. Como pueden ver, se remueve en una sola pieza, no quedan residuos. And how fresh and nice, smooth skin film you get after the treatment. So this is the main point because your customers will see the result immediately. Van a ver como resultado una piel suave, refrescada y con lifting. El cliente lo va a poder ver instantáneamente. In this group, we have something special. En este grupo tenemos un producto que es realmente especial. If you're going to have a little bit more time, so we will demonstrate, because this one, actually, it's one-step treatment if you want to impress your customers, if you want to get wow effect after the treatment, and if you need to choose just one product from the mask, so I would recommend you to try this one. Este es nuestro producto estrella. Si ustedes realmente quisieran elegir un solo producto que le pueda dar resultados sorprendentes a su cliente con un solo uso, definitivamente va a ser este. This is a mask with Photoshop effect. Esta es la mascarilla que tiene un efecto Botox. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? This mask, it's mixed not with the water as usually, but with the lotion you will find over here. Esta mascarilla no se mezcla con agua como se mezclan las otras, se mezcla con la solución que contiene polvo y loción. One pocket is the powder, one is lotion. Un sachet o un sobre es la loción y el otro es el polvo. And this mask based on black caviar. Esta Black mascarilla caviar está contains extract, de caviar negro, marine collagen, colágeno marino and menthol. y mentol.
So when you put this mask on the face, don't put it on eyes area because of menthol. No podemos utilizar esta mascarilla en el área de los ojos por el mentol. Cuando la vayan a aplicar, asegúrense de no acercarse a los ojos. It could be uncomfortable. But when you put it on the face, it's quite enough to put it on the face, on the neck and décolleté zone. La cantidad que tiene les alcanza para colocarla en el rostro, en el cuello y en el escote. And the exposure time is 20 minutes. La mascarilla deben utilizarla por 20 minutos. Because of black caviar and menthol, this mask relaxes the skin, the muscles of the face, and gives you really fresh, nice, smooth skin. El mentol y el caviar tienen un efecto refrescante sobre la piel y relajante en los músculos del rostro. Después de utilizarla van a ver instantáneamente el resultado, que la piel está suave, está tensa y con un efecto impresionante. If you work all day and you need to go out somewhere on a date, in the evening you need to look fresh, nice, beautiful, right? So this is SOS mask. Esa es una mascarilla de emergencia. Si trabajaste durante todo el día y tu rostro luce cansado, la puedes utilizar para un evento en la noche, una cita, algo donde vas a poder encontrar resultados inmediatos. But this is also classical elf mask from the classical range of this kind of mask. Pero este producto sigue estando en la categoría de mascarillas clásicas de las que hablamos al principio. The next one group is plasticine elf peel-off mask with glucose. El siguiente grupo son las mascarillas de plásticas de alga con glucosa. Who knows why it's important to use the glucose on beauty products? ¿Alguien sabe la importancia de la glucosa en los productos de belleza? Sorry, once again? Yes. One more. What else? ¿Alguien más sabe? Why glucose is important for our skin? ¿Por qué la glucosa es importante para nuestra piel? Look, when you eat some sweet, sugar, chocolate, it gives you energy, Cuando right? comes chocolates dulces, ¿cuál es el resultado que uno percibe? Es que te da energía. The same when we are using the product based on glucose, we give the energy to our skin. Lo mismo sucede cuando utilizamos productos a base de glucosa, le da energía a nuestra piel. We make our skin works. When we get older, okay, we're still young, everybody, okay? But when we get a little bit more, older, our skin become lazy, right? Cuando envejecemos, nuestra piel se convierte en una piel floja, por ende, si utilizamos la glucosa, le damos energía. Our skin don't want to produce the collagen, elastin, right? De esa forma, la piel puede producir colágeno y elastina, lo cual es maravilloso. So the product based on glucose works like a booster to our skin, gives energy, gives the power to increase more, to produce more collagen and elastin. Lo importante de este ingrediente en nuestros productos es la energía que le da a la piel para poder fabricar colágeno y elastina. As a result, our skin, the immune system of our skin become more stronger, more healthy. Por lo tanto, el sistema inmune de nuestra piel se convierte en un sistema inmune mucho más saludable para regenerar nuestra piel. And mask based on glucose, we mix 1 and 1 in the same part. Las mascarillas a base de glucosa las mezclamos uno a uno, es decir, la misma cantidad de agua y la misma cantidad de producto. 1 part of the powder, 1 part of the water. The most interesting part of algae mask, la parte más importante de las mascarillas de alga, it's shaker mask. Son las que se mezclan, las mascarillas mezclables. Have you tried shaker mask? Who tried shaker mask? ¿Alguien las ha Did you see usado? before
something different? ¿Vieron algo diferente sobre mascarillas alguna vez? The main difference is the size of the powder. Actually the same Elks powder, but the difference is the size of the powder. La diferencia entre estas mascarillas y las mezclables es el tamaño del polvo. For the shaker mask, you need to use shaker. It's going to be for retail, or you can use the professional one, the shaker, which create the texture of the mask. So the main point is that we also mix it with the water, but we don't need to use spatula. Las mezclamos con agua igual que las otras, pero lo interesante es que podemos utilizar el shaker, que es el envase de plástico que vieron allí, o el mismo envase con el que viene el producto. Y vamos a necesitar también una espátula para mezclar. But you add the water inside the shaker and shake it for 10 seconds. It's ready. Utilizas la misma cantidad de producto que de agua, simplemente la bates y ya el producto va a estar listo. Today, during the treatment demonstration, we're going to show you how it actually works, that it's really attractive. Es muy atractivo porque la simplicidad con la que se puede mezclar el producto y obtener la mascarilla es lo que lo hace diferente. En la demostración lo vamos a poder ver. If you actually usually need to use something to mix it, to make it very quickly, and sometimes it doesn't work like that. Algunas veces tenemos que utilizar espátulas u otros utensilios para poder mezclar y la mascarilla no siempre queda bien. So in this way you get it much more faster. En este caso vas a poder tener la mascarilla listas en tan solo 10 segundos, es decir, mucho más rápido y más fácil. Remember in the beginning I told you about the eco-responsibility. Remember? ¿Se acuerdan que al principio les hablé de la responsabilidad ecológica? This is was idea to use less plastic in our work. Lo ideal es utilizar menos plástico en nuestro mundo. That's why we create the idea that your customers can buy once the shaker with the mask inside, and the second time he need only the sachet. Por eso decidimos crear este producto donde el cliente puede comprar una jarra como primera vez y luego cuando se les acaba el producto no necesitan volver a comprar el envase de plástico, sino el sachet que contiene la mascarilla. So your customers can use multiple times the shaker and just every time to try another one mask in sachet. El cliente puede utilizar el envase muchísimas veces únicamente aplicando el producto. For you, it's nice reason to try the one product. So you don't need to buy the shaker. You can use, if you want to try something new, because it's really hard to try everything. In the end of the training, I will recommend you top 10 products, so it will give you a little bit more to understand what to choose first, because the range is really huge. So I will give you some recommendation what products you need to try in the beginning. Durante la demostración yo les voy a ir explicando cuáles son los productos más resaltantes de la línea, porque sabemos que la línea es muy grande y quizás no los puedan probar todos, pero ahora hablaremos del top 10 o el top 10 de productos que ustedes deberían tratar. Yeah, but this is really nice, attractive way to try something new, and every time to impress your clients, because every time you will give for your customers something new, new texture, new smell, something different. Yo les recomiendo que utilicen esta porque es algo que van a poder mostrarle al cliente como novedoso, para que puedan intentar algo distinto y el cliente se sorprenda. Así que esta línea de shaker es una de las más importantes. And shaker mask it doesn't work anymore. And shaker mask, thank you. The proportion of powder and water, it's 1:4.
En este tipo de mascarillas la proporción de agua y polvo es 1 y 4, 1 de polvo y 4 de agua. Can I ask you to the next one? It works? Okay. I will ask you to, yes. Okay, in the shaker mask we have some few of the products which is not algae-based mask. En esta línea de las mascarillas que se mezclan tenemos 3 de ellas que no son a base de algas. It's a powder which mixed with the water become as a creamy foam. Es un producto que mezclándolo con agua se vuelve un foamy cremoso. Can we skip? Thank you. One of the newest product range is mask based on prebiotic and aloe vera. Uno de los productos que utilizamos para esta línea son probióticos y aloe vera. Now it's become a really big trend to create the product based on prebiotic. Es algo bastante popular hacer productos basados en base a probióticos. Can you imagine that in 2018 it was only 1% of products on the market which is created to use the probiotics? En el 2018 pueden creer que solo había el 1% de las marcas que utilizaban probióticos. Why it's important? ¿Por qué es tan importante? Because we have microbiota, microclimate on our skin, right? And on our skin there is 100 million different types of bacteria, good ones, bad ones. Nuestra piel genera más o menos 1 millón de bacterias y por eso tenemos que tratarla con probióticos que pueda balancear la microbiota de la piel. All these bacteria affects our skin. Todas estas bacterias afectan nuestra piel. As a result, we have inflammations, we have some damaged skin, we have some other problems. Como resultado tenemos inflamación, daños en la piel y muchos otros problemas. And the main goal is to make our skin healthy. Y la meta principal es hacer que nuestra piel sea saludable. Because these prebiotic products rebalances, maintains and stimulate the skin ecoflora. Lo más importante de tener probióticos en este producto es que balancea, mantiene y reestructura la microbiota de nuestra piel. And this is worked by helping good bacteria on our skin surface. Y esto se logra manteniendo las bacterias buenas en la superficie de nuestra piel. To develop at the expense of the bad ones. Para poderlas desarrollar y así desaparecer las malas. So our skin become more healthy because of regulating pH level of the Nuestra skin. piel se vuelve más saludable porque se regenera o se balancea el pH de la piel. So it guarantees our skin immunity. Eso garantiza la inmunidad de nuestra piel. And in this prebiotic shaker mask, we have 4 new ones prebiotic, 2 based on white and green clays, which is suitable for sensitive and oily skin. En esta línea también tenemos 4 productos que también son a base de probióticos y mezclables como shaker para pieles sensibles. Also in this range, we have the more Instagrammable facial mask with rose petals. Tenemos, digamos, la línea más verde de todas, una es a base de pétalos de rosa. My colleague will show you it's a new trend because it's algae-based mask, but it's not become like a creamy but transparent gel, which is not plasticizing.
Esta mascarilla es algo bien novedoso porque es transparente y es un gel, no es como las mascarillas clásicas. Try to smell it or put on your skin. You will see how much a lot of rose petals is La inside. pueden probar en su piel o también olerla y se van a dar cuenta de la cantidad tan grande de pétalos de rosa que contiene. You will fall in love with this mask when it's on the skin. Se van a enamorar de esta mascarilla cuando la vean en su piel, es increíble. And one more mask, it's Probiotic Vitamin Boost Energy Smoothie Mask. Y una de las más populares también es a base de probióticos, vitaminas. Esa se llama Probiotic Vitamin Boost Energy Smoothie Shaker Mask. The difference is that this mask become like a smoothie, you know. Sometimes we are making smoothie for the breakfast, right? So this is a smoothie for our skin. La diferencia con esta es que esta se vuelve espumosa y lo van a notar cuando la probemos toda la espuma que genera sobre la piel. It's a healthy way to improve our immune system of our skin, to get it more healthy. Es una forma saludable de poder mantener elevado nuestro sistema inmune en la piel. And shaker mask goes with 60 milliliters of the water to use shaker. En esta mascarilla ustedes van a utilizar 60 mililitros de agua And in a few seconds it becomes a nice cocktail. y con 10 gramos de producto o 15 gramos se va a volver un lindo cóctel. So we will show a short video how it actually works. Vamos a mostrarles un Shaker. video de cómo funcionan nuestras mascarillas shaker. You put the powder, you put the water. Water should be like normal room temperature. Ponen el agua y el polvo y el agua tiene que estar a temperatura ambiente. La mezclan por 10 segundos. It's enough to shake it like for 5-10 seconds. You see, it's also very easy to remove in one piece. Es muy fácil de remover, cada vez que la retiran sale una pieza únicamente, no deja residuos. And if some pieces stays on the area close to here, it's very easy to remove. It's not don't need to damage the skin to remove it. Si llega a quedar algún residuo es bien fácil de retirar. Normalmente sucede cerca del área del cabello, pero no es necesario lastimar la piel para retirarlo. And one more mask, which is not anymore algae. We finished with the algae mask. So I will explain what the different types of masks we have extra in the range. One of them is papaya enzyme mask based on white clay for oily and combined skin. Una de las mascarillas, de la última de este grupo de mascarillas de algas, que es diferente a todo el resto, es mascarilla enzimática de papaya, que es para pieles acnéicas. Actually, in the assortment of the CARELIKA, you will find a lot of products based on enzymes. Hay muchos productos en el mercado que son a base de enzima. Because it's really important to have if we want to have the result and we would like to have the healthy skin, so enzymes perfectly works on it. Es muy importante tener enzimas en los ingredientes de nuestros productos para la piel porque es algo que nos ayuda a lograr buenos resultados. Two types of oxygen mask we have. I will give you to show how it works actually on the face. It's a gel. When you put it on the face with oxygen, it becomes really nice bubble
foam. Esa que les voy a mostrar ahora son las máscaras oxigenantes de gel, que cuando mezclan las burbujas con el gel van a encontrar un resultado suave y sedoso sobre la piel. And in this range we have two masks. En esta categoría tenemos dos mascarillas. It's safe to use at home or to use during the beauty treatments. Se puede utilizar en casa y también en tratamientos de belleza para cabina. One of them is a bubble mask for oily skin, for deep cleansing and purification. Una de ellas es para piel grasa, para purificarla y hacer una limpieza profunda, que es la charcoal bubble mask. And another one is purifying bubble mask, which is suitable for sensitive, normal, and dry skin. Luego tenemos la purifying bubble mask, que sirve para pieles sensibles. Actually, gel beauty mask, it's very easy. Do you need the napkin? Gita, can you help me? Maybe someone else need the paper towels. And the oxygen gel mask is very easy to use because you put on the face the gel, and in a few minutes it's become really nice big foam. Ok, esta mascarilla es súper fácil de utilizar porque se coloca el gel en el rostro y unos minutos después se convierte en un foamy grande y hermoso que van a poder ver en la presentación. Also, one of the freezing or foaming mask, it's carboxytherapy, the most trending mask at the moment. Esta es la más popular en el mercado, la que tiene más trend, que es la mascarilla de carboxiterapia. And we will make the demonstration today about the carboxytherapy. Vamos a ver el resultado de esta mascarilla cuando hagamos la demostración. Because this is actually one-step treatment which you can use combined with other products or treatments, or if you have no time, you have 20 or 30 minutes, so you can make only this one. Este es un tratamiento único que pueden incluso realizar solo si tienen poco tiempo para hacer el facial, o también pueden mezclarlo con otros tratamientos que ustedes deseen. Later, I will explain during our demonstration, I will explain more why it's unique and when we can use it, for which type of the clients we can use it. Cuando hagamos la demostración les voy a explicar por qué es un producto tan único y cómo lo pueden utilizar con diferentes clientes. But this product, it's also based on enzymes. Este producto también está hecho a base de enzimas. Okay. We have a few of creamy mask, also which is the most suitable for sensitive, dry, and dehydrated skin. También tenemos mascarillas a base de crema que es específicamente para pieles secas, sensibles. One of them is Extreme Comfort Mask. It's a creamy mask based on pumpkin extract. Una de las primeras es Extreme Comfort Mask, que está hecha a base de calabaza. Okay. A base de calabaza y es para pieles. It's suitable for all skin types, but mostly for sensitive, dry, and dehydrated. Okay. Es para todo tipo de piel, pero sobre todo para pieles secas, deshidratadas y sensibles. Do you have a lot of customers who have sensitive skin? ¿Tienen muchos clientes que tengan piel Is it a sensible? problem? Eso es un problema. Yeah. Because this one mask will help you to give the comfort to the skin, and actually this mask you can use before the algae mask. You put the thin layer of the Extreme Comfort Mask, and then you can put the algae mask. Cuando tienen clientes con pieles muy sensibles, We need to translate. cuando tenemos clientes con pieles sensibles, podemos colocar una capa de esta mascarilla primero y después entonces utilizar las peel-off o cualquier otra mascarilla de nuestras. We're asking you about rosacea, if you can use it on those skin types. Yes. Ella está preguntando que si la pueden utilizar para pieles con rosácea y si se puede.
It will work very good combine extreme comfort mask and classical alg mask with bilberry. Pueden utilizar para rosácea la mezcla de la comfort mask con la mezcla de alga de bilberry. Esas dos combinadas específicas para pieles con rosácea. It's going to be a really nice combination which strengthens the blood vessels and gives the skin really comfortable result. Ok, vamos entonces, ella les va a poder responder todas las preguntas, van levantando la mano. Yo les sugiero que tomen el menú para que anoten las combinaciones, porque ella es la especialista. Entonces, si realmente tienen algún cliente con algo en particular y lo preguntan ahora, van a poder tener la información por escrito. Así que si pueden hacer eso para no repetir las preguntas. Entonces, la piel con rosácea es la de bilberry con el Extreme Comfort Mask. Ayuda a que toda la parte de la circulación y las venas, que es lo que más vemos en pieles con rosácea, se calme. In the end of the training, if you have some question for a special type of the skin, you need the solution, for example. You have the most, for example, I don't know, sensitive skin, matured skin. I will give you the recommendation, what products you need to start with. Okay. Ella está diciendo que durante la demostración es el momento donde van a poder hacer las preguntas y ella les va a hacer las combinaciones para todos los tipos de piel que ustedes necesiten tratar. Entonces, primero vamos a terminar con todo el protocolo, la presentación de los productos, y en lo que hagamos la demostración comenzamos con las preguntas. Okay, the second one is a heating exfoliating cranberry mask, really unique product because when you use it on the wet skin and when you make the massage, you will feel the really nice warming effect. No tingle. Lo interesante de este producto, el Heating Exfoliating Cranberry Mask, es que una vez hace contacto con la piel húmeda, al frotarla van a comenzar a sentir el efecto caliente sobre la piel. Because of kaolin, you need to use it on the wet skin so you will feel the result. But when you start to make the slight massage, you will give your customers really nice, comfortable effect. Because, it's not actual for you. You have all over the year sunny. Like I explained yesterday that the country where we live, we have 60 days of sun all over the year. Ok, ella está comentándonos acá que la mascarilla le hace un efecto a la piel bastante agradable porque al frotarla comienzan el cliente a sentir el calor, pero después que terminen de hacer el masaje, el cliente se queda con esa sensación en la piel. Ella dice que acá en Florida quizás no lo utilicemos mucho por el hecho de que normalmente estamos expuestos al sol, al calor, pero en su país solo tienen 60 días de sol, por ende es un tratamiento que a los clientes les gusta realizarse. But this mask, really nice working before manual cleansing treatment because it's open the pore, clean the face, and it's getting ready for the next step. Pero lo interesante de este producto es que lo pueden utilizar antes de hacer las extracciones porque el calor hace que el poro se abra y las extracciones se hagan mucho más fácil. Thank you very much. Okay, and the last one, the cream mask, is SOS Overnight Mask. Y el siguiente y el último es el SOS Overnight Mask, que es una mascarilla para la noche. It's quite new. It's coming soon to US. Es bien nueva, ya está pronta para llegar a los Estados Unidos. I call this mask like bride mask. Ella le llama a esa mascarilla la mascarilla de brillo. Because of hyaluronic acid, because of arginine extract, and fucogel, it's a complex of moisturizing elements. It gives you really nice, radiant and glowing skin in the morning. Tiene ácido hialurónico, argilerín y algas, por lo tanto hace que la piel se vea muy brillante e hidratada en la mañana.
Yes, it's overnight mask. Se utiliza en la noche. You need to put it on the skin and leave it for the all night and just wash with the water in the morning. Se utiliza en la noche, se duerme con ella y se retira con agua al día siguiente. There is no greasy texture, so you will not feel it. You will not stick to your pillow. No tiene ninguna textura pegajosa, así que van a poder dormir con ella sin que se pegue a las sábanas. But in the morning you will get really radiant, nice glowing skin which is firm and plump. En la mañana van a ver que la piel está brillante, hidratada y con un efecto lifting. Okay. Going to the next group of the product, which is the most interesting and something new. Uno de los productos que vamos a mostrar ahorita es uno de los más interesantes y más nuevos. It's a biocellulose mask. Es una mascarilla de biocelulosa. Is some of you using biocellulose mask during the treatment? ¿Alguna de ustedes ha utilizado mascarillas de biocelulosa en algunos de sus tratamientos? You know what is the main benefit of the... Yeah. Sometimes you can find the name of that mask. It's Second Skin or Bioskin. It's an organic material, actually. Es un material orgánico que contiene como ingrediente esta mascarilla, which is actually becomes after the fermentation of coconut water. que viene después de la fermentación del aceite de coco. In the beginning, biocellulose mask was used on the hospitals, Al comienzo, estas mascarillas de biocelulosa se utilizaban en hospitales, especially after the burn skin. después de quemadas graves. Then the plastic surgeries start to use it also. También después de cirugías plásticas se utilizaban. Why? ¿Y por qué esto? Because the biocellulose is an organic material Porque la biocelulosa es un material orgánico actually recover the skin so fast que puede hacer que la piel se recupere tan rápido structura. This mask will fit your face as a second skin, as a membrane. Esta mascarilla de biocelulosa va a funcionar como una membrana para regenerar la piel. It's nanotechnology to get the biocellulose actually. Es nanotecnología la que permite tener la biocelulosa en la mascarilla. Look, this. As you can see, you will find the mask between two layers because it's really thin, so we cannot use it without it. No pueden utilizar la mascarilla de otra forma que no sea esta porque es bien fina. Van a ver que tiene dos capas, una para poderla sostener y I will poderla give it utilizar. to you like that so you can see how thin is it. Miren lo fina que es la mascarilla. And when you put it on the face, because of nanostructure of the mask, it will feel every line, every wrinkle. So every piece, every inch of your skin will get the serum, the nutrients, will give the moisture. La nanotecnología es lo que permite que al aplicar la mascarilla sobre el rostro sea capaz de entrar en cualquier arruga, en cualquier textura que tengan en la piel para poder dar el efecto que necesitan. Because when you use like tissue, classical tissue mask, it fits on the face like a piece of paper. Cuando utilizan mascarillas plásticas, simplemente es como si colocaran un pedazo de papel en la piel, mientras que esta, al tener nanotecnología, hace que penetre en cada poro, en cada línea de expresión. And when you apply the biocellulose mask, it goes like a second skin of your face. Cuando la colocan en el rostro, la mascarilla hace el efecto de que tuvieras una segunda piel sobre tu rostro. And the biocellulose mask has the high capability of absorption. Y además tiene una alta capacidad de absorción, That is 10 times bigger than it is the mask.
que es 10 veces más grande que la mascarilla como tal. Because the ordinary, the fibers of the mask, it's much more smaller than usual in tissue mask when you find it. Las fibras de la mascarilla son mucho más pequeñas que las que normalmente encuentran en el mercado. And the fibers of the biocellulose mask can hold up to 100 times up larger volume than own weight. Ok, la mascarilla les puedo asegurar que contiene más de 100 veces la cantidad de producto de biocelulosa que la piel necesita en comparación con otras mascarillas. And it's a perfect finished product if you use chemical peels, if you use laser, if you use microneedling, if you use mesotherapy. So this product will recover the skin much more faster. La mascarilla de biocelulosa es específicamente indicada cuando se hacen procedimientos invasivos como peeling químicos, microagujas, láser y cualquier otro que necesite que la piel se recupere cuanto antes. So one of the most effective mask if you have some aggressive treatment, Es de las mascarillas más which is damaging efectivas. the skin. Es una de las mascarillas más efectivas si se van a hacer tratamientos que sean bastante intensivos que puedan afectar a la piel. So in the assortment you can find 5 different types. It's anti-aging, moisturizing, purifying, oxygenating. De este tipo de mascarilla biocelulosa con nanotecnología hay 3 tipos: antiedad, hidratante y purificante oxigenante con tónico. The difference is between 2 of these masks. La diferencia entre esas dos sobres This one goes with the separate parts of the neckline. es que la grande tiene otra parte que se coloca en el cuello, mientras que la pequeña es solo para el rostro. Hydrogel, I told you in the beginning what is the difference between hydrogel and silicone patches. Al comienzo les hablé de esto, les expliqué la diferencia entre el hidrogel y los parches de silicón. Some of you become a little bit later, so I will remind that hydrogel, it's made based on red algae polymers. So it's natural. It's moisturized, it's nourished the skin, and it's fight with aging effect. Algunas de ustedes llegaron tarde y no escuchó, estos productos están realizados a base de polímeros de alga roja, es lo que los hace diferente a las que están en el mercado que tienen productos sintéticos. And in this range you can find a few different types. This one is a classical eye patches with the gold and moisturizing effect, lip patches, and this is eye contour mask. Ahí tenemos 4 tipos, tenemos las 2 clásicas que se ponen en los ojos, tenemos para labios y tenemos una diferente que es para el contorno de los ojos, Which covers full eye area. que cubre toda el área del ojo. We also have some tissue masks like classical, but it's not like simple classical tissue mask. También tenemos las mascarillas de velo clásicas, pero no son tan clásicas como parecen. We have organic cotton mask, soft cell mask, and black fabric mask with active catch-all. Nuestras mascarillas son de algodón orgánico con células suaves y carbón activo. If you like to use the tissue mask like more classical way, not biocellulose, but if you like to have some, there is some group of the customers who don't want to put any creamy mask, any algae mask, but they want just to put the piece of the tissue and to relax. So in this range we also have quite big different types of the mask, and one of them is soft cell. I would like you to pay attention for this group of the mask because it's quite new. Ok, para esta mascarilla, estas son las mascarillas clásicas. A algunas personas les gusta utilizar los velos sencillamente para relajarse. También es una buena opción para ofrecer a los clientes si no quieren algo que sea tan específico, pero hay algo muy importante que les quiero explicar, que es un ingrediente
qué es lo que nos hace diferentes a nosotros con este tipo de mascarilla, y necesito que presten atención, se llama soft cell. And all of these masks are natural friendly to our planet, to our nature. It's organic, and soft cell is quite a new innovation because it's something between classical tissue and biocellulose. Ok, lo primero para explicarles es que esta mascarilla, no solo su alta calidad, también es amigable con el ambiente, es decir, se desintegra, no hace ningún impacto ecológico. Y una de las cosas más importantes es que combina la estructura de la fibra con biocelulosa, es decir, hace que el producto penetre mucho más rápido en la piel. And in this range you also will find the mask for oily skin, the anti-aging, the moisturizing, 5 different types of masks. Tienen en esta categoría también 5 diferentes mascarillas de carbón, antiedad, hidratantes, y la soft cell, que como les comenté también tenía biocelulosa. Okay, we finished with the mask, like shortly, but I would like to explain a bit about different type of products which you are usually using during the treatment. But do you know why we choose to create the brand based on such big amount of facial mask? Les voy a explicar. What do you think? Les voy a explicar por qué tenemos que utilizar diferentes productos para trabajar las mascarillas, pero también explicarles por qué creamos una alta gama de mascarillas. 54% of our range of product is facial mask. El 54% de nuestros productos son mascarillas faciales. ¿Quieren saber por qué? Is there any treatment in the beauty salon where you don't use the mask? ¿Hay algún tratamiento en la industria de la belleza donde no utilizan una mascarilla? Because 95% of beauty treatments you are making in the salon, you will use the mask. Del 95% de los tratamientos que hacen en el spa vas a utilizar mascarilla. So that's why we create such a big range of facial masks that allows you to find exactly that one which you need to solve the problem, which is suitable for the skin type, for the results you want to see in the end, right? So that big range will give you an opportunity to find the way to each client. Por esa misma razón hemos creado una cantidad tan alta, una gama tan alta de variedad de mascarillas que les va a permitir encontrar realmente la solución para el problema de la piel de sus clientes. Okay, let's go through the products for skin care. My colleague will find the melting balm for massage. I'm gonna show you, you can try it on your skin, how nice it is. Vamos a mostrar ahorita un poquito de la parte de skin care que utilizamos como tratamiento alterno antes de usar las mascarillas. Aquí se lo vamos a demostrar. Maybe not a lot of you making massage during the beauty treatment, right? Esta es específicamente para hacer masajes después del tratamiento de estética en la piel. But you can try on your skin how it's nice and smooth and gives you really long time you can make the massage. It's really comfortable. No solo les va a permitir hacer un masaje largo, porque la piel siempre va a estar hidratada, sino que también la van a sentir que es bastante cómoda para manejar. You can use it separate for manual massage, or you can use the vacuum cap. Ustedes pueden utilizarla también para masajes manuales o con la vacuum. We have 2 different types of facial peelings or scrubs. Tenemos 2 tipos de scrub o peelings faciales. And it's also based on seaweed and enzymes. También a bases de algas y enzimas.
As you told me that you have a lot of customers with a sensitive skin, Como me comentaron que tenían clientes, bastantes clientes con piel sensible, so I would recommend you to try the Gentle Particle Free Facial Scrub. les voy a recomendar utilizar el Gentle Particle Free Face Scrub, que es el de la línea roja, Because it's 3-in-1. porque es 3 en 1. You can make the ultrasound cleansing Pueden treatment, hacer lo pueden utilizar como para limpiar con ultrasonido you en la can use paleta. it as massage cream, Lo pueden utilizar como masaje para hacer scrub con masaje, and you can leave it as a mask y because of enzymes. también lo pueden utilizar como mascarilla para dejarla en la piel por la cantidad de enzimas que contiene. The second one is energizing facial scrub with sands from Tahiti and Bora Bora. Ok, es un producto energizante, un scrub energizante que tiene arena de Bora Bora. This is a basic line with facial care. I show you one of this cream in the beginning and explain you about the ingredients, right? Esta es una línea básica que, como les mostré al comienzo, era la más básica, la Age Defense Day Cream. In this group we have like basic products for each skin type. It's eye cream, moisturizing and age defense cream. Estas son las básicas que tienen crema para el rostro, para el día y para los ojos. And also mattifying cream for oily skin. Y también un tratamiento para pieles oleosas o acnéicas. We have a new line with orchid stem cells, which is coming to US very soon. También tenemos una línea nueva que tiene células madres que va a venir a los Estados Unidos muy pronto. So there will be a little bit more facial creams for some special needs. Así que vamos a tener más productos de cremas para suplir mayor cantidad de problemas de la piel. Valentina, do we have the BB gel in assortment? No, it's coming. Okay, I will explain about it. Remember in the beginning I told you that we don't want to create the brand which is like any other. We'd like to base our brand on some unique products. And one of the first products was BB gel. Ok, uno de los productos más importantes y únicos que vamos a tener ahora, como les explicaba al comienzo, queremos que nuestra marca sea de productos únicos. Uno de ellos es este BB Gel. What is the uniqueness? ¿Qué es lo que lo hace tan único? These pigments is encapsulated inside. Tiene pigmentos encapsulados en su textura que permite, But when you push it, it becomes the cream with the tone. tiene esferas de pigmento que cuando presionan el envase y sale se convierte en el tono que va para la piel. The green ones, the green peels, will neutralize the redness. Las verdes neutralizan el rojo en la piel. And the orange ones will gives you a tone. Y las naranjas le van a dar el tono de tu piel. It was one of the first products we create because of technology of these encapsulated peels. Es uno de los primeros productos que creamos por la tecnología de tener estas perlas encapsuladas. And you can use this product as a finished product after the treatment if you don't want to, you need to give the tone, but you don't want to make some makeup. Entonces, este es un producto que utilizamos al finalizar los tratamientos para evitar el uso de maquillaje, es decir, finalizan el tratamiento con esta tecnología y la piel se va a ver con un tono uniforme. And one of the innovative products is oxygenating spray, which is working as a shield, protect the skin from the blue light. Uno de los productos más novedosos es un spray de oxígeno
que permite proteger la piel de la luz azul. Como saben, la luz azul es la que está en computadoras y teléfonos y estamos expuestas a ellos todo el día. All of us, even right now, using phones, tablets, PC, whatever, every day in our pocket we have our phones. A toda hora tenemos en nuestro bolsillo un teléfono, trabajamos frente al computador o tablet, estamos expuestos completamente. And of course it affects our skin. Y por supuesto hace un efecto negativo en nuestra piel. But not only as a shield which protects our skin from the blue light, this product is unique. No solo lo vuelve único porque nos protege de la luz azul, but also because we spend a lot of time inside the buildings. We're working in the office, in the cabinets, somewhere inside where is air conditioning, where is no oxygen. Tenemos también el hecho de que estamos todo el tiempo encerrados en un lugar y expuestos a la luz azul y también a la falta de oxígeno natural. Todos estos agentes externos hacen que nuestra piel se dañe y este producto funciona para eso. We smoke, it's unhealthy, so it all affects our skin. And this spray allows us to boost the skin cells with an oxygen. Entonces, también para las personas que fuman, este producto lo que hace es darle oxígeno a nuestras células. And because of white tea extract, it's suitable for sensitive skin. También se puede utilizar para pieles sensibles por el white tea extract, que no sé cuál es el ingrediente. You can use it as a toner during the treatment, or you can use it during the day. If you need to refresh the skin, you can use it over the makeup. Entonces, lo interesante es que no solo lo pueden utilizar en cabina como tónico durante los tratamientos, sino también lo pueden utilizar a diario y antes del maquillaje. For example, if you are doing the protocol for oxygenating the skin, you need, for example, your customers is a smoker, who smokes a lot, who's sitting in the office during the day, right? And the skin become really gray, tired, dehydrated, and you need to boost the skin energy. Ok, si tienen un cliente que fuma, que está completamente expuesto a luz azul porque pasa todo el día en una oficina y está constantemente expuesto a agentes, necesitan crear un protocolo donde puedan oxigenar la piel y allí es cuando van a utilizar este producto. So you can use as a toner, you can combine it with some algae mask, or you can use it with biocellulose oxygenating mask. Entonces lo pueden utilizar, como les había dicho anteriormente, como tónico durante el tratamiento, mezclándolo con las mascarillas de biocelulosa o cualquiera de las otras nuestras. Also you can sell it to your customers. Y también se lo pueden vender a sus clientes. Okay. So let's go to the last one group. It's a cleansing product. El último grupo son los productos de limpieza. We have different types of facial cleansing products because we think that cleansing step it's really important because we need to prepare the skin for the other steps, right? Okay, entonces en esta línea tenemos diferentes tipos de limpiadoras. Para nosotros es lo más importante porque con la limpieza de la piel es que podemos prepararla para poder recibir otros productos. That's why we create a lot of different types of cleansing products that every client can find that's a product which is the most suitable for him. Por eso creamos diferentes para que cada cliente pueda encontrar el que le funcione según su tipo de piel. In this range you can find the powders, the milk, the micellar water, the cream, the foam, whatever you want. Puedes encontrar desde polvos, cremas, foamis, el que usted desee en esta línea. But I would like to pay attention mostly to our two best sellers. Pero le vamos a dar especial atención a los dos mejores productos, los que más se venden.
It's a cleansing powder. Es el cleansing powder, que es un polvo limpiador. Cleansing powder based on enzymes. Está basado en enzimas. And there is a difference. One of them is SOS cleansing foaming powder, which is suitable for daily care. El cleansing enzymatic power es de powder, se puede SOS. utilizar. ¿El SOS? SOS, right. Okay. Se puede utilizar todos los días. This one is suitable for daily care. You can use it daily in the morning and in the evening. Remove the makeup, wash the face. Lo puedes utilizar a diario para limpiar tu rostro en la mañana, en la tarde, en la noche, incluso para quitar el maquillaje. You can use it even for sensitive and rosacea skin. Se puede utilizar para pieles con rosácea y para pieles sensibles. It's really very delicate and don't damage the. Es muy delicado y no daña la superficie de la piel. Es bien gentil para el rostro. So you just need to use a little amount of the powder and to add a little water. Solo necesitas un poquitito de el polvo y agregar un poco de agua. Es decir, el cliente lo va a hacer la mezcla en su mano. And it becomes really nice, delicate foam. You can wash the face. Entonces se vuelve un foaming bastante delicado con el que te puedes lavar el rostro. The second one, enzymatic powder. El segundo, polvo enzimático, It's more suitable for oily and combined skin. es ideal para pieles grasosas y para pieles mixtas. During the treatment demonstration, we will use it so you can feel the difference between them. But enzymatic powder for oily skin can be used like daily, in the morning and in the evening, or if you need to cleanse more deeply the skin, so you can leave it for 2-3 minutes, and enzymes will work as deep cleansing agents. Este producto lo pueden utilizar también a diario para pieles grasas y si desean hacer una limpieza un poco más profunda pueden dejarla el foamy 3 minutos en la piel para que sea mayor el resultado. Two of these products in long-term period, you will see the difference of the skin quality after maybe 2-3 weeks. You will see the difference because the skin become more polished. If you have the problem with the black spots, with some inflammation, it will give nice smooth effect. En tan solo 3 semanas de uso ustedes van a poder ver el resultado. Personas que tengan pequeñas manchas y cualquier otra agresión en la piel van a poder ver el resultado por el efecto de las enzimas. It also regulates sebum, so it works like for oily skin, regulate the sebum control. El sebo regulador, es decir, puede controlar la producción de sebo en la piel. Okay, let's go to another one. Cleansing milk and toning lotion, probably the most popular products in the beauty salon. Esta es una de las productos más populares en los spa, que es la leche limpiadora y la loción tónica. These two products are our best sellers because of texture and the feeling on the skin. Estos dos productos son los más vendidos por la textura y la sensación en la piel. The cleansing milk based on cotton extract, so gives the skin really comfortable and really nice soft effect. La limpiadora de leche está hecha a base de extracto de algodón, por eso permite que la piel se sienta muy suave con una textura agradable. And toning lotion based on blue and white lotus extract that also gives a really nice and fresh feeling on the skin. Y el tónico que también está hecho a base de la flor de loto, extracto de flor de loto, que también hace que la piel se sienta muy suave y agradable y sedosa. And it's also based on red algae. Y también tiene algas rojas. Cleansing cream more suitable for oily skin care.
Tenemos acá otra limpiadora que es para pieles grasas. And the foam, cleansing foam, is for every skin type. Y el mousse que es para todo tipo de piel. It's very gentle, so can be used for rosacea, sensitive skin, capillary skin. Es una limpiadora bastante amigable para todo tipo de piel. Es decir, la pueden utilizar para personas que tengan rosácea, pieles acnéicas o incluso una piel normal. And because of brown algae extract, it's also really nice moisturize the skin. Además que el alga es un excelente hidratante para la piel y eso lo pueden notar cuando usan el producto. And we also have 2 micellar water in the assortment. It's the difference is that one of them suitable for oily skin and the next one for the dry skin or sensitive. También tenemos dos tipos de aguas micelares. Una de ellas funciona para pieles sensibles o irritadas y la otra funciona para pieles secas o deshidratadas. So, unique and different. We go through all the assortment. Let's make 5-10 minutes break, and then we are going to the demonstration, okay? Vamos a hacer 5 o 10 minutos de break y después hacemos la demostración. Okay, see you soon. Nice, yeah.
Okay. Alcohol. Rum, vodka. Hola. To 25. That's What the upper
Advantage is beautiful. It's nice result. This one.
Bueno, vamos a comenzar nuevamente con la demostración del uso de los productos. Las invito a todas a que tomen asiento. No es necesario que se pongan de pie para grabar porque van a verlo, como ven acá en la pantalla, detallado. Y una vez que ella nos dé la autorización para hacer preguntas, vamos a hacer entonces la consulta de lo que ustedes necesitan saber. Además de eso, toda la presentación va a estar grabada y va a estar disponible en un link de YouTube, de forma de que la van a poder volver a revisar con tiempo y compartir con otras personas si gustan. Gita, buscártelo. Yeah, I need. Okay, let's get started. The second part with the demonstration. I will explain a little bit more about the treatment we're going to demonstrate, but you have such a catalogs on your seats, right? And in the end, you can find the different treatment protocols, what you actually can make for your client. En los asientos van a encontrar un libro donde van a tener toda la información sobre los protocolos que pueden hacer con sus clientes. And the first one you can see it's carboxy therapy. Chicas, por favor, un poquito de silencio. En la primera página van a poder encontrar. Here you can find the carboxy in like a simple way, just one step, but I will explain you how you can adjust to your client needs. Cómo utilizar la mascarilla de carboxiterapia es lo que tienen en la primera parte, pero yo les voy a hacer la demostración para que puedan entender cómo utilizarla según la necesidad de sus clientes. Can I ask you to switch to presentation? Thank you. Okay. Do you use actually carboxy therapy in your salon? ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna sesión de carboxiterapia en su spa? That's a quite big trend. Why? Because it's in one-step treatment, you solve few problems. Es muy popular porque en una sola sesión ustedes pueden resolver bastantes problemas en la piel. It's actually unique complex. It's unique treatment that very gently affects the skin and carefully works without the skin damaging. Es un tratamiento bastante gentil para la piel que realmente hace un efecto reestructurador y puede regenerarla. Actually, in 15 minutes, you get the super lifting, pigmentation correction, and anti-acne effect. Pueden ver resultados en tan solo 15 minutos. Hace un efecto tensor o un levantamiento de la piel, corrige hiperpigmentación y también se puede utilizar como un tratamiento antiacné. So one treatment for great results for all skin types in 15 minutes. Entonces imagínense un tratamiento que puede hacer un resultado tan efectivo en tan solo 15 minutos. Okay, you can find the carboxy therapy in 3 different sizes. Lo pueden encontrar en 3 diferentes tamaños. It's 200 grams for professional use. Actually, it's enough for like 10, 12 treatments. El envase de 200 gramos, que es de uso profesional, que les alcanza para 10 a 12 tratamientos. Or if you are not sure, you can try 20-gram sachet or a jar. You can try it once. O también pueden tener el del envase negro, que es el que se utiliza para mezclar, que sirve para un solo tratamiento. And as you can see here, you will see the concentration of natural ingredients and concentration, each of them, that you can understand that this is enough that to get the result of the treatment. Entonces, como pueden leer, van a tener el porcentaje exacto de ingredientes naturales según el tamaño de cada producto y de esa forma se van a poder dar cuenta de la efectividad en cada tratamiento. And as you can see,
it's almost 99% natural. Entonces, como pueden ver acá, es 99% natural. Okay, so what kind of aesthetic problem we can solve with this one treatment? Entonces, ¿qué tipo de tratamiento estético podemos resolver o solucionar con esto? Wrinkle reduction, Reducción de lifting, arrugas, lifting effect, efecto lifting, brightening, aclarante, pore control, control de poros, exfoliation, exfoliación, swelling treatment, tratamientos antiinflamatorios, and also as acne treatment. también tratamiento de acné. So you can use it for face and neck zone and also for décolleté zone or Lo puedes necklace. utilizar para el rostro, el cuello y el escote. Only after one treatment you get instant lifting, effective brightening, increased skin elasticity, Con tan solo un tratamiento puedes ver automáticamente el efecto lifting, la hidratación y la elasticidad de la piel. and it also improves pore control by affecting removal of toxins. Y también pueden ver el control en los poros porque ven automáticamente la remoción de las toxinas de la piel. What is the indication of the treatment? It's age-related skin change, Está indicado para personas que tengan problemas asociados con el envejecimiento de la piel, very deep and superficial wrinkles, muy profundas o arrugas superficiales, skin hyperpigmentation, hiperpigmentación, acne and post-acne, acné y post-acné, asthenic and dry skin, piel seca and slow skin regeneration. y también para regenerar la piel. You can also combine this, as you can see, as I showed you before, you can find it in classical protocol, but you also can combine with the other treatments, such like with any step-by-step aesthetic care. Entonces, como les comentaba anteriormente, no solo pueden utilizar este tratamiento como tratamiento único, sino que también lo pueden combinar con otro protocolo de tratamiento para la piel en cabina. With hardware techniques, okay. Like apparat cosmetology, when you use some devices. Okay, también se puede utilizar con aparatología, With mechanical and ultrasonic cleansing, con limpiadoras ultrasónicas o mecánicas, with chemical peels, con peeling químicos, and with microneedling con microagujas, as well. también se puede utilizar. There is no seasonality for the treatment. You can do it all over the world. The year. Yes. No hay una estación del año en particular donde lo puedan utilizar, sino que se puede utilizar durante todo el año. Has no age limit. No hay límite de edad. It can be used during pregnancy and lactation. Se puede utilizar incluso en mujeres que estén embarazadas o lactando. For male and female. Para hombres y mujeres. Is compatible with any other treatment. Y es compatible con cualquier otro tratamiento. Our recommendation is 10 treatments with an interval 5-7 days. Nuestra recomendación es 10 tratamientos con un intervalo de 7 días. What is the uniqueness of the treatment? ¿Qué es lo que hace este tratamiento tan único? As French say, that they combined incompatible products in one place, enzyme peeling, carboxytherapy, and oligopeptide free. ¿Qué es lo que lo hace tan único? Es, como dicen los franceses, nosotros utilizamos todo lo que es incompatible, volverlo compatible para nuestro producto, como enzimas, carboxiterapia y oligopéptidos. It was the first one treatment enhanced with the enzymes and peptides is designed to provide an express procedure for repairing, tightening, and brightening the skin.
Es un tratamiento que de forma rápida con la combinación de enzimas, carboxiterapia y oligopéptidos pueden generar resultados rápidos para tener la piel tensa y brillante. Beauty, actually, it's we need to, as I told you before, we need to mix the powder in the water, Como les and it comenté gives antes, you. tenemos que mezclar el polvo y el agua. It gives you some glowing effect. You will see the difference when you mix the powder with the water. It's become like a foam, really nice texture, and it starts to increase because of combination the skin, the oxygen, and the powder, the texture. Van a ver automáticamente cuando el producto se mezcla con el agua el efecto hidratante y glowy de la piel. So in the beginning, we will start with the cleansing milk on our model face. Lo primero que vamos a utilizar es el producto limpiador para hacer la limpieza de la piel de nuestra modelo. So we will prepare the skin because of nice texture of the milk with the cotton extract. It's really gives you nice touch, very comfortable. So it's able to use for every skin type. El producto es hecho a base de extractos de algodón orgánico, por lo tanto lo hace muy suave y cómodo para la piel. You can make the slight massage during the treatment. Tú puedes hacer un masaje bien suave durante la limpieza. Next, we a little bit change the classical protocol, as you can find, because we will make the ultrasound cleaning combined with the particle-free scrub. No vamos a hacer un tratamiento convencional, puesto que vamos a utilizar la paleta ultrasónica para combinarlo y hacer una mejor limpieza. How you feel? All good? Nice? I think there is a lot of people who is jealous now. Yeah, I see what it is. Yeah. You should put now. So actually, each beauty treatment protocol you can adjust to your client needs. You can mix with the different types of masks. You can adjust, you can skip some of them, you can use the different types. Each alg mask can be used with a booster. So if you need to boost an effect or to give more moisturize, for example, so before alg mask, you can use serum, you can use creamy mask. So it will go more deeply to the skin. Todos los tratamientos con nuestras mascarillas pueden ser modificables, es decir, los protocolos pueden ser diferentes a los que les estoy mostrando, puesto que los ingredientes están hechos para satisfacer las necesidades de cada piel y es totalmente seguro poder hacerlo. Algunos tratamientos de mascarillas se pueden utilizar con aceites o cremas y serums antes o después de cada tratamiento. Now we're restoring pH level by toning lotion. Vamos a restaurar el pH de la piel con la loción tónica. We use tonic after each cleansing step. Nosotros utilizamos el tónico después de cada tratamiento de limpieza. Because remember, we talk about pH level. It's really important to restore it so skin become more healthy. Recuérdense lo que hablamos anteriormente, la importancia que es mantener el pH de la piel balanceado para que la piel se pueda regenerar y no sufra daños. Now we're going to use the gentle particle-free scrub
without any particle pieces. So it's really gentle. As I told you, it can be used as a 3-in-1. You can use it as a gommage scrub. You can use it also as a mask or as a massage balm. Because of nice, sorry. Go ahead, fine. Yeah. Because as you can see, we put it, it's become like a creamy gel, but when you start to make slightly massage, it's become as an oil. It's really comfortable. You do not need to push the finger through the face to make it really hard, but you can, when you are doing the slight massage, it's transformed really nice essential oil. Like it's really nice to make the slight massage. ¿Se recuerdan al principio cuando comenzamos a hablar que estábamos hablando de este tratamiento que era 3-en-1? Lo pueden utilizar sobre la piel. No es necesario hacer un masaje muy intenso, simplemente con un toque suave de la piel van a poder sentir cómo sus ingredientes oleosos o sus aceites esenciales van a estar en la superficie para poder hacer una limpieza bien sencilla. Now we're going to use the ultrasound cleaning. Ahorita vamos a utilizar la paleta ultrasónica para hacer la limpieza. This step will give us the possibility to make the treatment more effective, to go Con more este paso deeper. vamos a hacer que el tratamiento sea más efectivo porque vamos a hacer una limpieza más profunda. Ultrasound you can control in 3 levels, from high to low. La paleta ultrasónica la puedes controlar en 3 niveles, desde el más bajo hasta el más alto. You can make you can make the ultrasound cleansing treatment using by cleansing milk, the particle-free scrub, or you can use the energizing scrub, which is actually pretty hard. So it depends on the skin type of your client, so you can choose what's going to be better for him. Pueden utilizar también con la paleta ultrasónica los otros productos que les mencioné antes, la leche limpiadora, el gel energético y este que estamos utilizando ahora. Is it comfortable? How are you feeling? Perfect. Okay. You know, the French people, actually, we discussed yesterday with the team that French cosmetology, it's actually about the feeling, about the pleasure. That French people, they all about the pleasure, the joy, to have some nice feelings during the treatment. And actually, they when they creating the products, the cosmetology should be really nice. Smells, textures, everything should be created for you to feel very comfortable, very nice, to give you pleasure. So it's all French cosmetology. Even now, we're making cleansing treatment. I am asking Michelle how she's feeling, and she said, "Oh, I'm perfect." Como ustedes saben, en la cosmetología francesa, de hecho lo estábamos conversando ayer con el equipo, los franceses se ocupan mucho de poder satisfacer las necesidades del cliente, es decir, que sea un momento placentero, que se pueda disfrutar no solo con la textura de los productos, sino también con los olores y las sensaciones sobre la piel. Por eso es que también es muy importante que la esteticista que esté haciendo el tratamiento sea una persona que también pueda brindar los mismos efectos, que sea una persona agradable y que pueda brindarle al cliente todo el placer y el confort que necesita.
Sí, las paletas las vamos a tener disponibles también. Todo lo que sea, sí, todo lo que sea de compras, al finalizar la demostración pueden hacer las preguntas porque estamos en vivo y no queremos interrumpir la clase. Gracias. Yeah. Yeah, if we're talking about the accessories, I will show you while my colleague is making some treatment. As you can see, we have ultrasound accessories, which is 2-in-1 actually, because one of them, I can take it, okay? Which is one of them is a tool for ultrasound cleaning, and another one is for massage. Esta paleta tiene dos funciones. Una es para la limpieza ultrasónica y la otra funciona para hacer masajes en la piel. So depends on the skin type, you can use the macros. Yeah. So you Dependiendo can de la microcurrent, you can choose it from the high to low. dependiendo So del it tipo depends de on the piel, skin type. dependiendo del tipo de piel, ustedes van a poder utilizar los niveles de la microcorriente, desde el más bajo hasta el más alto para poder hacer el tratamiento. As Gita said that she's working daily as a beautician, so it's her favorite accessory for the daily work. But we also have created 2 more tools for massage that allows you to make beauty ritual more about the pleasure, right? Nosotros hemos realizado también otros dos productos o dos equipos que funcionan para hacer masajes en la piel. Recuérdense que no es solo el hecho de trabajar la piel, sino hacer que el cliente tenga una cita placentera, que sea un momento placentero para la persona. You can use it during your client is laying with the mask, especially biocellulose mask or creamy mask, not with alg mask. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estos dos equipos con So you can make while he's laying or she and waiting exposure time for 10-15 minutes, so you can make it more effective, because this one, this also have microcurrent, but your client will not feel it. Ok, entonces el cliente puede estar recibiendo ese tratamiento mientras tenemos el tiempo de espera con la mascarilla puesta. Con uno de estos, lo interesante es que el cliente no va a sentir las microcorrientes, pero sin embargo el producto va a ser mucho más efectivo porque va a permitir una penetración más rápida. But microcurrent allows the serum or nutrition elements from the mask go straight deep to the skin. Las microcorrientes funcionan para que el producto penetre en capas más profundas de la piel, todos los ingredientes naturales que tiene la mascarilla. I will explain about it a little bit more after we return to the model. Lo voy a explicar después que terminemos con el tratamiento de nuestra modelo. Now we're going to use the source powder, cleansing powder, to prepare the skin more. That carboxy therapy goes more deeply to the skin. Ahora vamos a hacer otra limpieza del rostro con la limpiadora de polvo que les había mostrado anteriormente, y con esto vamos a hacer que la piel esté mucho más preparada para poder recibir los nutrientes de la mascarilla. So you mix it in the bowl, or you can make it on your palms. Just put a little bit amount of the powder Puedes and mix it mezclarla with the water. En el bowl con un poco de agua y una espátula, o también lo puedes hacer sobre tu mano, como te sea mucho más fácil. And it's become foamy. Y se va a volver una espuma. It's very gentle, so you can use it absolutely safe on the sensitive skin. Es una limpiadora muy gentil y la pueden utilizar en pieles sensibles.
This product is also good to remove the makeup, so you don't need to También es un few of the producto products, muy bueno just para one. remover maquillaje. And it also prepares the skin for the next step, Y también va a hacer que preparemos la piel para el próximo paso, because open the pores porque abre los poros and remove the dead cells. y remueve las células muertas. It's very gentle exfoliating the skin. De forma muy gentil exfolia la piel. Even if we're afraid to use some scrubs or fillings, so daily these products will very gently remove the dead cells and exfoliate the skin. Si no queremos utilizar ningún peeling químico o algún scrub, podemos utilizar este y nos vamos a asegurar de que se remueva el exceso de células muertas de la piel. As you see, we made a slight massage and then we rinse out the pieces of the product. Como vimos, hacemos un masaje suave, delicado y después retiramos el exceso de producto para poder limpiar la piel. All cleansing products will rinse out with the water. Todos los productos de limpieza se retiran con agua. After this step, you can make like manual cleansing if you need, right? If you didn't do the ultrasound cleansing step, so you can make the you can make manual. Después de este paso pueden hacer una nanolimpieza o una limpieza manual. You can use, now we're going to prepare the carboxy, actually, the product. You can use this jar, you can use it in a bowl as you wish. You just need to mix it with 50 grams of the water. Vamos a mezclar la mascarilla de carboxiterapia. Pueden utilizar el mismo envase como les mostré o también pueden utilizar la coctelera para realizar la mascarilla. And then while you're mixing, it's increasing in the sizes and it's become more foamy texture. It's really comfortable on the skin. Mientras la van mezclando van a ver cómo el tamaño aumenta y se vuelve bastante cómoda para la piel. While you're mixing, Gita, you need... can you show it to the camera, please? The mix. When you are mixing, you need to make it really for 1 minute because you need to put the oxygen. Tienen que mezclarla alrededor de 1 minuto para que pueda contener oxígeno y de esa manera quede la textura ideal. You see, it's quite creamy texture. Es una textura cremosa. You can inform your client that she will feel a little bit warming effect. También le pueden avisar a su cliente que es normal que sienta un efecto tibio o caliente sobre la piel.
You can use it on the face, on the neck, and on the décolleté zone. Se puede utilizar en el rostro, en el cuello y en el escote. How do you feel? Perfect. Do you feel some warming effect? No. No? Le está preguntando al cliente It's cómo se cold. siente y Okay. si tiene la sensación de algún área que esté caliente. Ella dice que no, que está todo bien. Exposure time is 10 minutes. El tiempo de exposición con la mascarilla es de 10 minutos. If you're combining with any other treatment, it's 10 minutes. If you want to do it like a separate treatment, exposure time gonna be 20 minutes. Si ustedes van a utilizar esta mascarilla como único tratamiento, debería ser de 20 minutos, pero si la van a mezclar con otros, el tiempo necesario es mínimo 10 minutos. In a few minutes, it's become more foamy texture. A medida que pasan los minutos, la textura se va poniendo más gomosa, como foamy. Yeah, with the water, right. For 15, yeah? Yeah, 15 milliliters for 20 grams. Son 15 mililitros de agua por cada 20 gramos de producto. De todas formas, esa instrucción también está en el libro, ahí la van a ver específica y recuerden lo que les comenté, que todo esto va a estar grabado y lo van a poder ver a través de un link con la presentación completa. En la presentación también está escrito la cantidad de gramos y de agua que deben utilizar para la preparación de cada producto. If you want to treatment be like more, not more effective, but go deep, you can use the, I don't know how it's in English, like transparent, when you use for application, transparent, like plastic, yeah. Ok, ella está diciendo acá que si ustedes quieren hacer el tratamiento un poco más profundo, también pueden utilizar papel transparente para que haga un efecto térmico sobre la piel. So if, for example, you have some places pigmentation or really deep wrinkles, so you can cover that places. ¿Tienen algún lugar donde quieran, donde haya hiperpigmentación o algún otro daño? Pueden colocar el plástico sobre ese lado de la piel. Sorry? Sorry? LED lamp. Ella está preguntando si se puede utilizar lámparas Yeah, you can de use it. LED y le están diciendo que sí, sí se puede utilizar lámpara de luz LED con la mascarilla. Is it okay? Warming? No. No? Yeah, so hot. Nothing can you warm you up. Yeah. Yeah, maybe for some sensitive skin there is could be some warming effect. You know, so it's very individual. Yes, esto es algo que es bien individual, no lo pueden hacer con todos los clientes, depende específicamente de la necesidad de la piel. Julia, they're asking if you can use this film on top of the mask and the LED light. Yeah, it can be used. Sí, sí se puede utilizar. Pueden utilizar el film con la luz LED y la mascarilla en el mismo tratamiento. Yeah. Especially if we have some problem we need to solve. So
Recommended course is 1 time per week, from 6 to 10 times. Recuérdense que dependiendo del tratamiento que estemos ofreciendo y la necesidad del cliente, lo podemos hacer hasta 10 veces, una vez por semana. Do you have any question? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Qué tipo de serums se pueden utilizar bajo la máscara? Before, we are not applying the serum. We will use it next when we will use the algae mask. No But before utilizamos, this one, no utilizamos serum con la máscara de Carboxy antes de la máscara, lo vamos a utilizar después de la máscara de peel-off de alga. surely we will have 10 different types of serum you can find in the catalog, the description. We're going to have the booster collection of new serums which can be used as a booster before algae mask or as a daily care at home, like before the cream. En el catálogo van a ver toda la lista de serums que tenemos para ofrecer y vamos a también mostrarles cuáles son los que se utilizan realmente para hacer más intensivo el tratamiento de la mascarilla y los otros que pueden utilizar a diario en casa. Now it was our bestseller glowing serum for the skin, Hydration Boost Marine Serum, which actually worked really good with algae mask as a booster. So we applied before and then put the algae mask. And this one is one of our bestseller for dehydrated skin, for matured skin, dry skin, sensitive skin can be used. And now we're going to have 9 more different types of serums with caviar, with collagen, with elastin. So each skin type will find exactly the serum they need. Este es nuestro producto estrella, es el que indicamos para realzar mucho más los tratamientos con las mascarillas de alga. Este está específicamente diseñado para pieles deshidratadas, pieles maduras e incluso sirve para pieles sensibles. Pero más adelante entonces vamos a tener muchos tipos de serum más para que ustedes los puedan probar. Remember that the facial serum is chosen by the problem you want to solve. Recuérdense que a la hora de elegir el facial que van a realizar, se tiene que hacer en base al problema que quieren solucionar. And then we're using the cream, which is depends on our skin type, right? Y después entonces vamos a elegir los productos dependiendo del tipo de piel. But the most visible result you will get if you will use it combined with the algae mask. Pero el mejor resultado que van a obtener es combinando este tratamiento con una mascarilla de algas. Because when algae mask is working, like drainage effect gives to the skin, like compression gives to the skin. So everything what you put before will go much more deeper to the skin cells. Recuérdense que las mascarillas de alga hacen un efecto compresor en la piel, es decir, van a ayudar a que el producto penetre mucho más rápido y sea más eficiente con mejores resultados. Yeah. Uh-huh. Yeah. Okay. You understood everything, right? She's speaking Latvian, you know, it's one of the hardest language in the world. It's really, you get crazy when you start to learn it. Okay, anyway, we're speaking about the LED using during the treatment.
If your client feels the warm effect, so you need to be very attentive. So it shouldn't be too hot. Ok, tienen que prestar bastante atención a la hora de que vayan a utilizar algún equipo como las luces LED, de que el cliente no sienta calor en la piel. Está bien que esté un poco tibia, pero no debe estar excesivamente caliente. Entonces la recomendación aquí es estar pendiente de eso y recuérdense que no es un aparato que deben utilizar con todos los tratamientos, es sencillamente con una piel que realmente necesite de ese calor. No todos los protocolos pueden ser exactos. But if the client is quite comfortable with the mask, so you can easily to use it. Entonces, esta clienta, por ejemplo, que tenemos acá ahora sentada, dice que no siente ningún tipo de calor, lo cual es bueno. Entonces, si utilizamos la mascarilla LED, no vamos a correr ningún riesgo porque quiere decir que el cliente no va a sentir la piel demasiado caliente ni vamos a poderla quemar de ninguna forma. Okay, when it's finished with the time, it's the most easiest way to remove with spatula. La forma más rápida y fácil de retirar la mascarilla es con una espátula. Next, we're going to be used the shaker mask with hyaluronic acid. Luego vamos a utilizar la mascarilla shaker mask. Yo no sé si a ustedes les es incómodo, pero todos saben lo que es shaker, ¿verdad? Es como batir, la mascarilla que se bate. Vamos a utilizar la shaker mask que es de ácido hialurónico. Because our model have quite thin skin, dehydrated. No sé si tenemos realmente una piel tan fina y deshidratada. So we decided that the hyaluronic acid will be the most convenient suitable for. Pero decidimos que esta mascarilla con ácido hialurónico era la más indicada para su tipo de piel. If you want to make only carboxytherapy, so that could be finished. You can use the serum, the cream, and that's enough. Si ustedes quieren hacer solo la mascarilla de carboxiterapia, también es suficiente. Tendrían que colocar la crema y después el serum y ya terminarían el tratamiento. Also, after carboxy, you can use a biocellulose mask. It's also going to be good. For example, if you made the ultrasound cleaning before, and then you put carboxy, then you can put the biocellulose mask and make the massage with the microcurrent also. También, you can make the massage, which is allowed to penetrate the mask serum more deeper to the skin. También pudiesen utilizar la mascarilla de biocelulosa y combinarla con el masajeador que tiene la paleta ultrasónica para hacer que los productos que colocaron en la piel como el serum penetren de mejor forma sobre la piel. As you can see, the skin of the face, no redness, no inflammation, no uncomfortable feeling. Como pueden ver, no hay irritación de la piel, no hay enrojecimiento, no hay ningún efecto incómodo para el cliente. Okay. She's using toning. So we rinse, we wash it with the water, and then we restore the pH level. Siempre with the que estamos limpiando la piel, retirando mascarillas, después de cualquier paso utilizamos el tónico para balancear el pH de la piel. Y como les comenté al principio, es una de las cosas más importantes a la hora de hacer tratamientos. Before we start to use the algae mask, we're going to use the hydrating serum. So to put more moisture to the skin cells.
vamos a utilizar el serum con ácido hialurónico antes de colocar la mascarilla con células madres. You are able to choose the different type of serum. We decide because you have really dry skin, very thin, but you can use with vitamin C, with acerola, with caviar, with elastin. So which result you want to boost? So you use serum depends on the skin type or problem. Dependiendo del tipo de piel de su cliente y el problema que quieran solucionar, ustedes pueden elegir cualquier tipo de serum que tenga vitamina C, que tenga caviar o cualquier otro ingrediente que les guste de la línea. En este caso decidimos utilizar el de ácido hialurónico porque nuestra clienta tiene una piel fina y deshidratada. If after carboxy therapy you have some redness, uncomfortable, skin sensitive, some redness become, before you can use also extreme comfort mask. The creamy one with the pumpkin, remember I told you that that mask gives you maximum comfort to the skin. If skin are red, if it's not very comfortable. Si después de la mascarilla de carboxiterapia ustedes ven que el cliente tiene la piel irritada, roja o con alguna incomodidad, pueden utilizar la mascarilla en crema de calabaza que les comenté al principio para poder restaurar y calmar la piel. So now we're going to use the shaker. It doesn't matter or you put first powder or the water. Vamos a utilizar el shaker, no importa lo que coloquen primero, si el agua o el polvo. For shaker, we use the proportion of the water 1:4. So we have 100 room temperature water. Ok, con esta mezcla hacemos una mezcla de agua y 4 de polvo. Done. 100 milliliters. 100 mililitros de agua en el shaker. It's usually very easy to find that for shakers we use 1:4 proportion. So 1 part of the powder and 4 parts of the water. Recuérdense que todos los empaques Because tienen... you can find that each product have different size of the packaging. Some of them maybe have 40 grams or 30 grams. So it depends on the size of the powder. Como les comenté al inicio, no es necesario que sepan cuál es la mezcla de cada uno en este momento porque todos los productos tienen en la etiqueta la cantidad de agua y polvo que necesitan. Todos los productos, desde los shakers hasta los sachets, todos tienen indicado la cantidad de polvo y de agua que necesitan. And you start to shake it until there is silence. Usually it takes like 10 seconds, it's enough, but you need to shake it quite hard, right? Not like. Tienen que mezclarlo con fuerza por 10 segundos. And then you upside down because this part you will use as a bowl. It's not convenient to try to get with spatula, you know, inside this big one part. Entonces, so we just upside down and shake it once again. Voltean el shaker y después vuelven a mezclar con fuerza. Recuerden que la parte de abajo del shaker es lo que les va a hacer como si fuese un bowl donde se va a quedar la mascarilla. Yellow? Esto dos. There is no rush, so you can work really comfortable temp, so no need to quickly apply the mask. No hay apuro para aplicar la mascarilla como normalmente nos ocurre con las otras,
Con esta puedes tomarte el tiempo que necesitas, no hay riesgo de que la mascarilla se pueda secar o que pueda perder la textura. Okay. Entonces este es otro de los beneficios también del uso de estas mascarillas. Te puedes tomar el tiempo necesario porque no hay riesgo. As you can see, the texture is very elastic. It's really comfortable to work with. Como pueden ver, la textura es bien elástica y es bien cómoda para poder trabajar. Se desliza sobre la piel de forma muy cómoda. It's very elastic because I told you in the beginning, the most important thing that's alginic acid inside the seaweed. Es muy elástica y sobre todo, como les comenté al principio, por el ácido algénico que tiene la mascarilla en alto porcentaje, que es lo que la hace tan elástica y tan efectiva. It gives elasticity to the powder, to the pasta, so it's really comfortable to work with. Le da esa elasticidad a la mezcla para que se haga bien cómodo de trabajar. Are you okay with the closed eyes? Yeah. Okay. Ask your customers every time if they allow you to cover the eyes or mouth area. Siempre es importante preguntarle al cliente si le podemos cubrir los ojos y el área de la boca. Also, we have in the range 3 different types of alg mask, which is suitable for different zones. For lips area, for eyes area, and for neck and décolleté zone. En nuestra marca también tenemos 3 diferentes tipos de mascarillas que son específicamente diseñados para la área de los ojos, de la boca, del cuello y del escote. And this alg mask is based on collagen. Y están hechas a base de colágeno. So if you need some extra care for the special zones, like not very thin skin on the necklace, on the décolleté zone, and it have special needs. Entonces, si hay áreas que tienen necesidades específicas. So you can make the different types of the mask for different zones. Puedes hacer diferentes tipos de mascarilla para diferentes zonas. Es decir, si en este momento la chica tuviese algún problema de resequedad en los labios o algún tratamiento en específico que necesite, ustedes pueden combinar utilizando otro tipo de mascarilla al mismo momento únicamente para los labios. Because in worldwide, it's like a trend about the multi-masking. Because each zone have some special needs. Está muy de moda o es lo que está vanguardia ahora, utilizar múltiples mascarillas porque hay diferentes áreas del rostro que necesitan diferentes tratamientos. Como les comenté, puede ser que tengamos la piel del rostro muy hidratada, pero quizás los labios no. O de repente en un lugar del rostro tenemos alguna mancha y del otro no, y queremos trabajar todo en conjunto, pero con diferentes ingredientes. Con esta marca lo podemos lograr. So, for example, you can use T-zone like more oily, so you can use tea tree or cryo mask. For lips and neck, for example, or eyes, you can use a different mask with the collagen. And for this zone, for example, you can use for dry skin or for sensitive skin. Uno de los ejemplos más comunes que podemos ver para explicarles estos es la zona T del rostro, donde tenemos mayor producción de grasa. Entonces podemos trabajar con una mascarilla específica para la zona T y otra diferente para el resto del rostro, del cuello o del escote.
Mhm. Криво, the Marmento, yeah. T3, yeah. Uh-huh. All masks can be covered on the eyes, not only those who have essential oils like tea tree, like Creo or algae which have menthol. So avoid eyes area with a mask which contains menthol or essential oils. Ok, todas las mascarillas se pueden utilizar cubriendo los ojos a excepción de las que contienen aceites esenciales y mentol. Esto es bien importante que lo tomen en cuenta antes de aplicarla sobre los ojos para evitar riesgos. Any other you can use cover the eyes or lips. De resto, todas las demás pueden utilizarse para cubrir ojos y labios. Entonces, recuerden las que tienen mentol o aceites esenciales. So during carboxytherapy treatment, in this step, you can use every mask. You can use the algae mask. Depends on the skin type or result you want to get, or you can use tissue mask. So in this step, you are able to be more flexible. So it depends what the skin type or client's needs. So in this step, you can adjust the beauty protocol to your needs. En este caso, en este paso por el que vamos, en esta aplicación de mascarilla, podemos introducir cualquier procedimiento que queramos según el tipo de piel de nuestro cliente. Entonces, en el caso de la lámpara de LED, en este momento sería ideal poderla utilizar. Mm-hmm. Yeah. If you want to make the application not only for face but also for the neck and décolleté zone, so you just double the amount of the powder and the water. So if we have in the packaging like 25 grams, recommended for application for the face. So if you want to make the bigger application with the décolleté zone, so you must take 50 grams of the powder and 200 milliliters of the water. En el caso de la aplicación de la mascarilla para áreas más grandes, si queremos cubrir cuello y escote, vamos a necesitar entonces 2 sachets de 25 gramos cada uno, es decir, en total 50 gramos de producto para obtener una mascarilla que sea de rostro, cuello y escote. And it's very important to use the room temperature water. Not too hot, not too cold, because it depends on the texture of the mask. Es muy importante que tomen en cuenta la temperatura del agua para hacer la mascarilla. La temperatura del agua es temperatura ambiente, no puede estar ni muy fría ni muy caliente. Because inside each mask, you will find the live algae. Like we call them live algae because it contains a big amount of nutrition elements. So it's important it works because of we mix it as you get it. Yes. Recuerden que el producto contiene las algas vivas y es muy importante extraer los mejores nutrientes de él, y la única forma de poderlo hacer es no alterando la temperatura. Si utilizamos temperaturas muy altas o muy bajas, vamos a alterar el producto y por ende no vamos a obtener el resultado que queremos. Yeah, it's the yeah. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Okay, no questions. We can go ahead. Yeah, everybody is waiting for the result. Yes. Sí. After a chemical peel, which is the best mask that you suggest
for that treatment after a chemical peel. You can choose algae mask, you can choose biocellulose mask, or you can make also the carboxy. It depends what the problem is, what you want to solve the problem, because you can combine it. It's everything is safe to combine with other treatment. Dependiendo del problema que quieras solucionar en la piel de tu cliente, vas a elegir la mascarilla. En este caso, ella te menciona la de biocelulosa, que fue la que hablamos de la tecnología nano, que hace un efecto más restaurativo. Entonces, si el goal en ese momento es restaurar la piel, esa sería el ideal. Pero si todavía quieres trabajar cualquier otro tipo de necesidad sobre la piel del cliente, puedes utilizar la de algas y la carboxy. So it depends. If you want to finish and recover the skin faster, so we recommend to use the biocellulose, for Si quieres example. recuperar la piel mucho más rápido, recomendamos la de biocelulosa. If you don't want to increase the price of the treatment, so it's okay to make with algae mask to Si no finish. quieres aumentar el costo en el tratamiento para el cliente, puedes utilizar la de algas para finalizar el tratamiento sin problema. If you want to solve the problem, like need to very deep purification, to work with pigmentation, with deep wrinkles, so you can make carboxy. Entonces, si tú quieres trabajar después de haber hecho el peeling químico, el problema, es decir, hiperpigmentación, arrugas profundas, entonces lo ideal sería trabajar con el carboxy. Recuérdense lo que ya está explicando, que es siempre importante definir qué es lo que queremos lograr con la piel, o resolver un problema o sencillamente restaurar la piel o calmarla. Son dos cosas completamente diferentes. Eso es lo que te va a indicar la piel del cliente, por eso te explican que tienes múltiples opciones. Si la piel de tu cliente está muy afectada, pues lo ideal es que utilices como primer componente algo que la pueda calmar. No irte a la solución si tienes todavía el problema de que la piel está afectada por enrojecimiento o ardor. Entonces, después de tratamientos invasivos como peeling químicos, microagujas o láser, lo ideal es siempre utilizar la biocelulosa. Pero si el cliente no puede pagar porque el tratamiento sube en costo, entonces pueden utilizar también sin ningún problema las de algas, que van a funcionar de la misma forma. Any question? Eso se los va a decir Maximiliano cuando termine la conferencia. No question to us. No. Okay. Çıkmamışsa ya işte. De todas formas, chicas, si ustedes ya tienen claro cuáles son los productos que quieren después de esta presentación, pueden acercarse a la tienda y hacer la preorden. Estamos estimando que para alrededor de 2 semanas los productos ya estén disponibles para ustedes. Pero pueden hacer una preorden. No sé si Maximiliano les va a hacer un descuento si hacen la orden hoy, entonces sería interesante que lo pudiesen aprovechar. ¿Alguna otra pregunta? We can go ahead. Okay. We start with the wet hands. Con manos húmedas, ustedes van a empezar a hacer un masaje suave sobre la mascarilla. For your clients, it's going to be more comfortable. We'll make slightly massage just to put a little bit up. Yeah. Lo ideal es hacer un pequeño masaje antes de retirar la mascarilla para que el cliente no sienta incomodidad. Entonces se humedecen las manos, hacen un masaje y después la levantan. Y como ven, no deja ningún tipo de residuo en la No, piel. even one piece. Solo una pieza de mascarilla. After the algae mask, we do not rinse. We do not use water. We do not need to rinse. Después If de la we want, we mascarilla, can use a toner. no es necesario lavar el rostro, no es necesario colocar agua, no es necesario utilizar wipe de ningún tipo. Lo único que pueden hacer es el tónico. If there is some small pieces of the mask, so you can easily remove it with the white cotton pad.
Si ustedes tienen algún residuo de mascarilla en los bordes del rostro, sencillamente lo pueden retirar con algodón, no es necesario humedecerlo. And for the finish, we will use the hydrating serum to boost the skin with moisturize, to up the level of hydration. Tienen la opción ahora de utilizar un serum para hacer un efecto más profundo sobre la piel. En este caso lo que necesitamos es hidratar, por eso vamos a utilizar el serum de ácido hialurónico. Ahora vamos a mostrarles el producto para que puedan ver la textura. You can try the texture of the product, and it's a new bottle. Before we had some different types of the bottle, but it's a new one that do not allow to get the air inside the. Además tenemos nuevos envases que nos permiten aislar completamente el producto para que no tenga contacto con oxígeno y no se dañe. We will use the eye cream over Ahorita the eye también area. vamos a utilizar la crema para el contorno de ojos. Para todas las personas que están preguntando por el link, nosotros vamos a asegurarnos de que todas las personas lo puedan seguir en Instagram. Ahí van a tener el link de YouTube para que puedan conectarse, volverlo a ver o enviárselo a sus compañeras si lo desean. And we will cover the serum with the moisturizing facial cream. Y después de haber aplicado el serum, entonces vamos a utilizar nuestra cremita hidratante. But pirms esse gomaj. Dökülme esse. If some of your clients asking if to make the massage during this treatment, so actually you can use, but we usually we don't combine with the massage techniques. This. Si algún cliente les pide que quiera hacerse un masaje facial, lo pueden hacer, pero normalmente con este tratamiento nosotros no combinamos masaje facial. But if you are skipping the step with the ultrasound cleansing, so while you're making gommage, you can make slight massage. Pero si no van a utilizar la paleta ultrasónica, sino que van a hacer gommage, en ese momento entonces es que pueden hacer el masaje relajante para el cliente. So share with us about your feelings during the treatment. Salgan a comprarlo. Las sensaciones son súper ricas, los olores son maravillosos y sin dudarlo creo que tenemos un gran producto para poder estar afuera haciendo los tratamientos a nuestros clientes, de verdad. Thank you very much. Enjoy. So we remove. I would like to ask you to sit
because we need to see your face. Before this treatment, the skin was dehydrated, quite dry, very thin, with some pigmentation. Now, as you can see, it's become more brighter. So it have a little bit that widening and brightening effect after one treatment. So if we have we need to make the correction of pigmentation, so we recommend to make like 10 treatments every week. En el Yeah. caso de ella, que como pueden ver tiene puntos de hiperpigmentación en la piel, ya con un solo uso de la mascarilla de Carboxy, pueden ver que la piel se ve un poco más brillante y mucho más clara. Pero recuérdense que lo que recomendamos es que sea un mínimo de 10 tratamientos para lograr corregir la hiperpigmentación de la piel. Julia, we need to move the lights for her so we can see her face better on the camera. I think we can you need the camera. Yeah. Okay. ¿Lo ven ahí? Yeah. Can you see that? Hay mucho reflejo. Ahí. Okay, we have one question. She's asking if after the protocol you can use the sunscreen or you have to use the sunscreen. Yeah, of course. We usually, because we open the pores, we affect the skin. So usually, especially if we're in the country with the active sun, yes, of course, we are using sunscreen. Siempre que hagamos cualquier tratamiento facial, al finalizar debemos colocar protector solar porque tenemos también el poro abierto. Thank you very much. ¿Alguna de ustedes tiene otra pregunta que le quiera hacer a Julie? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta sobre los productos? Bueno, chicas, si no tienen más nada que Is there preguntar, any other questions regarding they Carboxy? don't have any questions. Do we have time? Okay, what do you need? We would like to demonstrate the algae twin with the Botox effect treatment. But And- it's going to be short because we will skip, we just will remove the makeup and we'll demonstrate the... Sí, tienen tiempo de quedarse. Ella va a The mostrar algae twin. la mascarilla de efecto Botox, que fue la que les dijimos al comienzo que era como el best seller. Si se quieren quedar, recuérdense que se pueden quedar para verlo y si no se tienen que retirar, pues lo pueden ver grabado en nuestra página de Instagram, donde vamos a ponerles el link de YouTube. Así que @myspabeautysupply. Yeah? Yeah, Can we we're do good. that? Yes. Okay. Cool. Do you want to get any person from the public? Okay. My colleague would like to ask you, she have a question for you. What kind of facial mask you usually use in your salon? Gita les está preguntando, chicas, por favor. Gita les está preguntando qué tipo de mascarilla utilizan ustedes durante sus tratamientos. Is it algae mask, cream mask, tissue mask? What kind of mask is the most popular ¿Es de in your alga, salon? es de algodón, es de crema? ¿Cuál es la más popular? The algae one The algae is the one. more popular, yes. Okay.
Okay. Can we ask for our model for algae screen? Vamos a Because tener we would like to entonces, demonstrate the effect of how it relaxes the skin. So it's going to be quickly. We will remove the makeup and we'll apply the mask. vamos a hacer la demostración entonces de la mascarilla con efecto Botox para que vean el efecto relajante sobre los músculos y la piel. So now you can show your skin to. Now you can show to everybody how it's firm, plump, fresh. Yeah, that's one of the benefits of the algae mask, because it gives you freshness and you see the result immediately, right? Oops. Sweetie. Okay. Jennifer, I put Yes. some. Okay, I'll help you. Yeah, I need your help. I switch it off. Turn it on. Uh-huh. Tev ir ne maska, nevis maska, bet nē, šit lente. Tā ir jaunie. Nu, lai vismaz. Vai cita. Ah, šitā. No. Okay. No. Doesn't. Uh-huh. Oh, yeah. All fine. Do you have an allergy? Oh, you understand Latin. Good. What do you have? Uh-huh. Ah, okay. Tāds sausais palika. Mēs neliksim, jo tur mentolu. Es viņam teicu, ka nu, labāk nevajag. Ko mums vajag? Jenny, can we ask you the water? It's only here? Yeah. We need a fresh one. Yeah. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Suppose it. No, it's okay. She got it. But I will take one. Thank you. Thank you. Okay, while my colleague is preparing everything for a model, did you already notice some products you want to try?
¿Alguna de ustedes quiere probar alguno de los productos? Yeah, because if we're talking about like 10, top 10 products, if you want to get more, try some products, so I would suggest you to start with the enzyme powder and sauce powder. This is two of our best sellers for cleaning products. Como les dije al comienzo, la línea es muy grande, tiene bastantes productos, pero yo les voy a sugerir los 10 más importantes para que puedan hacer tratamientos efectivos. Entonces, el primero es el polvo limpiador que les mostré al comienzo de la presentación. Yeah. So this product you can use both in your beauty salon and sell in to your customers. Entonces, no solo son productos que pueden usar en cabina, sino que también pueden venderles a sus clientes. Of course, cleansing milk and toner. This is one of the greatest products. La leche limpiadora y el tónico, que es uno de los mejores productos también. The clients will love the texture, the feeling, and the smell of that Los product. clientes van a amar la textura, el olor y la sensación que deja en la piel. The particle-free scrub, which is 3-in-1, I told you, can be used with ultrasound cleansing, as massage, as gommage, as a mask. El 3-en-1, el scrub 3-en-1 que les mostré al comienzo, que lo pueden utilizar para hacer el gommage, para el scrub, para la paleta ultrasónica, lo pueden utilizar de muchas formas. It also contains enzymes. Y también contiene enzimas. Okay, and if we're talking about the mask, I would recommend you for sure to try one of biocellulose mask. Si This me is just preguntan obligation. de mascarillas, pues a juro les voy a decir que tienen que probar una de las de biocelulosa, cualquiera de sus tipos. Especially if you are using like chemical peelings, if you are using mesotherapy, you need to recover the skin. Once you try biocellulose mask, you will never come back to classical tissue mask. Y obviamente si van a hacer tratamientos invasivos como microagujas, peeling químicos, láser o cualquier otro tratamiento que necesite que la piel se restaure, sin duda alguna la mascarilla que más les conviene es la de biocelulosa. Les prometo que después de haber utilizado biocelulosa no van a volver a utilizar mascarillas regulares. For a fast result, if you need to impress your client, choose algae twin mask. If you need to give the radiant, the glow for the skin. Si quieren hacer algo impactante y rápido para sus clientes, para sorprenderlo, les recomiendo que utilicen la mascarilla de algas. And to fight with the age signs. Y para lo que sean tratamientos antiedad. So this mask we will going to demonstrate right now. So esta es la mascarilla ideal para que es la que les voy a demostrar en este momento para poder trabajar eso. Entonces son productos que les van a dar a sus clientes resultados rápidos y sorprendentes. Por eso ella los incluye dentro de los best sellers. Es algo que les va a dar resultados muy rápidos. Sin embargo, no quiere decir que los otros no tengan resultados, pero ella dice que para empezar a conocer la línea, pues estos serían los esenciales. So in this case, we're choosing the algae twin algae mask with black caviar. En este caso estamos utilizando la mascarilla de caviar negro, algas y colágeno. If we need to solve few problems in once, queremos resolver muchos problemas con un solo tratamiento, we suggest you to try the carboxytherapy. Nosotros le sugerimos utilizar la de carboxiterapia. As you saw before, we have lifting effect, we have moisturized and hydrated skin. We're working with pigmentation and we're working as anti-aging. Esta mascarilla tiene la capacidad de resolver múltiples problemas al mismo tiempo. Hace un efecto de lifting facial, trabaja en contra de la hiperpigmentación, ayuda con la deshidratación, le da brillo a la piel e hidratación. And if we take a look to the classical algae mask, as you said, it's one of the most popular product in your salon. So between that product, if you need lifting, choose pomegranate.
Si necesitan utilizar The alguna... most visible lifting effect you will get if you will use algae mask with pomegranate surgeon. Entonces, en las mascarillas hidroplásticas, que son las que normalmente ustedes están acostumbrados a utilizar en la línea nuestra de algas, la más efectiva para hacer un efecto lifting es la de granada, que van a ver que el envase rojo se llama pomegranate. If you need to fight with rosacea and cuperous skin, with Sí. redness, Si quieren luchar contra rosácea, cuperosidad o enrojecimiento, choose classical mask with the bilberry. utilicen la mascarilla clásica de Bilberry. It's classical peel-off Es una mask. mascarilla clásica peel-off, también de nuestra línea. Se llama Bilberry. If you have the client with an oily skin, Si quieren trabajar con una Tea piel tree. grasa, tenemos la mascarilla de té de árbol. También es una peel-off de tea tree. if you have dehydrated skin, Si tienen una piel deshidratada, sensitive, dehydrated, dry, sensible, reseca, shaker with hyaluronic acid. It's gonna la be the mascarilla best. shaker de ácido hialurónico es la ideal para ese tratamiento. What else? What kind of problems you want to solve? ¿Qué problemas tienen ustedes más comunes en cabina que quieran resolver? Algo que les cause curiosidad. Collagen, elasticity, we have marine collagen. Ok, la Mask. de colágeno marino es la más For mature utilizada skin, it's gonna be the para best one. pieles maduras, que es la Marine que vamos a collagen. utilizar ahorita en este momento. Y para hiperpigmentación, for hyperpigmentation, I guess you said the carboxy, right? Yeah. So, entonces, para la hiperpigmentación, la más importante, la que mejor efecto les va a dar es la de carboxiterapia. Recuérdense que esa es la más efectiva, siempre con el mínimo de 10 tratamientos. Es importante que tengan claro esto para que puedan ver la efectividad. El cliente tiene que hacer el tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? She's asking for acne problems. Acne, tea tree or cryo. La de té de If we're árbol talking about the classical algae mask. o la cryo, esas son las que son partes de las clásicas. She's asking if after the carboxy, you have to use any other mask to calm the skin if it's necessary, or you can just apply a serum. If you have redness, so we recommend, of course, to use some extra. But you can finish with the serum and with the cream. That's Sí. enough. It's like classical protocol if you need to only carboxy. But if you have redness, so you can use the extreme comfort mask and then apply on the top algae mask. Si Maybe tien- with lavender oil, which is calms the skin. Si tienes algún tipo de reacción en la piel después de la mascarilla de carboxy, entonces sí es recomendable utilizar la mascarilla en crema que contiene también lavanda y otros aceites esenciales para calmar, o puedes utilizar una de las mascarillas clásicas de alga. Si no tienes ningún enrojecimiento, si la piel está bien, simple y sencillamente finalizas con tu serum y tu crema hidratante. It will be more comfortable to your client. Lo que sea más cómodo para tu cliente. Siempre es importante preguntar cómo se siente el cliente, cuál es la reacción de la piel, porque no necesariamente puede haber enrojecimiento, quizás hay otro disconfort, y si el cliente lo comunica, lo ideal sería entonces utilizar algo para calmar la piel. ¿Alguna otra pregunta? Eso fue una de las preguntas más importantes. De hecho, eso fue lo primero que yo pregunté cuando conocí la marca. La realidad es que no hay ningún riesgo en personas alérgicas ni al pescado ni a los mariscos. That's what we were talking. They were asking if they are allergic to fish or It's absolutely safe to use. yes. So, en este caso, todas las personas
la pueden utilizar sin importar que sean alérgicas a mariscos o al pescado. And also the caviar one is safe for allergic people. Yes, of course. Sí, todas Yeah. están a salvo, o sea, eso es algo importante y qué bueno que lo preguntaste porque sí, es una duda que han tenido bastantes personas. Sí, se puede utilizar. Okay, welcome back to our model. So we clean the skin with the cleansing foam. Limpiamos la piel con nuestra limpiadora de foamy. Refresh the skin with a toner, La and we made refrescamos. the scrub, energizing scrub. La refrescamos con el tónico, después utilizamos el scrub energizante. For microcirculation, for cleansing a little bit more deeper the skin. Para estimular la circulación y una limpieza más profunda de la piel. And now we're going to prepare the algae twin black caviar mask. Y ahorita vamos a preparar la mascarilla de caviar negro y colágeno marino, que como les You comentaba do al not need principio, to add the water because there is one sachet with powder and another one with the lotion. no necesita agua, como les estaba comentando, porque tiene 2 sachets, uno con el polvo y otro con la loción para hacer la mezcla. So no water. No es necesario usar agua. Pudre? Yeah. To mix it? Our model said that today she had dry lips. La modelo acaba de decir que hoy tiene especialmente los labios muy secos. So before we apply the algae mask, we will put a little bit of extreme comfort mask to give more softness. Entonces, To lip antes de area. aplicar la mascarilla, vamos a utilizar la mascarilla en crema Extreme Comfort, que es lo que nos va a permitir poder hacer una hidratación profunda de los labios. Y de esto era lo que estábamos hablando al comienzo, que se pueden utilizar múltiples mascarillas en un tratamiento. Es la mascarilla. Se llama Extreme Comfort. Pero es una mascarilla en crema, se puede utilizar para los labios. You see the lotion? Yes. Oh, okay. Here we go. Yeah. You see the gray powder and the black lotion it becomes. Thank you. Oh, right there. Right. Yeah. So we mix it. It's become a really nice black texture. La mezclamos y vemos que tiene una textura bien agradable y es negra. Muito bem, Cristina, mixer. Estética bien que es mixer. La podemos mezclar en un bowl con la espátula.
And it's really nice and comfortable, especially for, as you're living in a hot country with really warm weather. So it gives you really nice feeling of refreshness, of because of menthol. It's after the treatment, even like half an hour, it feels really fresh on the skin. Esta mascarilla es muy buena, no solo por la sensación que puede dejar en la piel, sino la capacidad que tiene de mantener el efecto hasta media hora después de haberlo aplicado, sobre todo en países como los nuestros, donde estamos en constante calor. Por ejemplo, en la ciudad de Miami, las temperaturas son altas y necesitamos esa sensación de confort y de refrescamiento en la piel, así que con esta mascarilla lo van a poder ofrecer a sus clientes. Can we cover the lips? Yeah. Okay. We will not cover the eyes because of menthol. It could be a little bit more sensitive, but we will cover the lips. For lips, it gives the makes it lips more plump. No mezclamos la mascarilla en los ojos, como les habíamos hablado al comienzo. Todas las que tengan mentol y aceites esenciales no se pueden colocar sobre los ojos, pero sí se pueden utilizar sobre los labios. En este caso, esta mascarilla al tener mentol hace que también obtengamos un efecto plumping en los labios, que los labios se vean un poco más levantados e hidratados. Entonces también se puede aplicar por encima del labio, no importa que ya hayamos aplicado la otra mascarilla antes. It also can be used as a treatment for mature skin care, as a regular treatment, like twice a week. También se puede utilizar como un tratamiento de uso regular para el cuidado de la piel, es decir, 2 veces a la semana, no necesariamente tiene que ser utilizado en algo profesional. Because of black caviar protein extract, it works really deep on wrinkles, make it more softly, more firm. La proteína de caviar negro actúa muy bien sobre las arrugas, por lo tanto es importante que nosotros podamos utilizarla más seguido y ver mejores resultados sobre nuestra piel. Exposure time, it's like 15-20 minutes. El tiempo de esta mascarilla sobre la piel es de 15 a 20 minutos para ver su efectividad. And because of menthol extract, it relaxes the skin, the facial muscles. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Because of menthol inside the product, it relaxes the muscles of the face, so it gives a really nice, relaxed look. Como la mascarilla contiene mentol, este es el ingrediente que hace que el músculo se relaje por completo, los músculos del rostro. Por eso vamos a ver que la piel se encuentra un poquito más tranquila, más hidratada. Vamos a ver que el cliente automáticamente va a tener esa sensación de frescura. Mm-hmm. So, okay, while our model is exposure time, I didn't finish about the accessories. What is supposed to use to? We have 2 different types of massage rollers. And what is the difference? This one with the sun battery right here. So when you use it, do not put the finger right there. You need to hold it like that. And this one is supposed to use if you want more lifting effect. Este en particular que tengo en mis manos en este momento
Es el que utilizamos con la mascarilla si queremos hacer un efecto lifting más rápido. And this, because of microcurrent inside, you can use it on the biocellulose mask, tissue mask, or cream mask. Este equipo tiene microcorrientes y también se puede utilizar con la mascarilla de biocelulosa, las de algodón, las de crema y las de algas. Or you can use it on the facial cream or serum. O también lo pueden utilizar con una crema facial o con el serum. Everything what you will put on your skin before the massage will go deeply down because of microcurrent. Todo lo que coloques en tu rostro antes de hacer el masaje va a funcionar y va a penetrar de forma correcta por las microcorrientes que tiene el equipo. This one you can use for whole face, for neck, for shoulders, for inside part of the hand, or for your legs. Puedes utilizarlo cuello, rostro, hombros, la parte interna de los brazos e incluso las piernas. This model more suitable if you want to work with the contour of your face and lifting. Este modelo es mucho más cómodo si quieres trabajar lo que es el contorno del rostro y el lifting facial. Anyway, this massage roller is really good for microcirculation. Cualquiera de estos dos equipos funciona muchísimo para la correcta circulación de la sangre en el rostro. And there is a difference. If you use it like this way, Hay dos diferencias. Si la usas de abajo hacia arriba, you handle it like this, and you are working like this, you will feel how it touches your skin and goes up. si lo utilizas de esta manera, vas a ver cómo tensa tu piel y sientes que la piel se hace un efecto lifting. If you are holding like this and you go, so it's only for massage. It doesn't take the skin so Si lo deep. utilizas de esta forma, es decir, que el rolón lo sostienes de abajo hacia arriba, simplemente vas a sentir un masaje relajante, no vas a ver un efecto lifting. So if you are working like you want to go to the contour to make more lift your face, so you use it like that. Or you can use it like that. If you have swelling in the morning, like a lot of liquids inside the cells, and need to make face more fresh and more like blood circulation, so you can use it like for only massage. I will give you that one to try. Si ustedes tienen en la mañana inflamación en el rostro o la piel cansada, lo ideal es que utilicen esta técnica de masaje para que puedan drenar el líquido del rostro y tener la piel con mejor textura. There is another one which is working with the vibro. Este otro equipo tiene vibración, no tiene microcorrientes. So when you are using this one with vibro, this one is the stone which works as antioxidant on the skin, and you can make it more for microcirculation of the skin. You Esta can try. funciona. There is no don't touch the skin that much, but you also can be used for all face, neck, shoulders, or body. Yeah, but it's more like for microcirculation as a swelling treatment. Este equipo funciona como Vibrating. antioxidante también. No tiene microcorrientes, pero su vibración, a pesar de que no es un movimiento tan profundo, ayuda a desinflamar la piel del rostro y a darle un efecto más rejuvenecido. The second one is more for skin radiance El segundo or es más glowing skin. para hacer que la piel luzca más radiante. If you have, especially when it's really hot and your body starts to become to save more liquid, so it's really nice to make the massage. Cuando hace mucho calor y empiezas a sentir que estás reteniendo líquido, este equipo
funciona para trabajar la microcirculación y hace que la piel se drene y se sienta sin inflamación. And it also can be used with the mask or facial creams or serums. Y So también puede utilizarse con cualquier máscara, serum facial o crema. while your client is laying with the mask, for example, biocellulose, yeah, or creamy mask, you can make the massage. Entonces se puede utilizar también como masajeador con la mascarilla de biocelulosa o cualquier otra crema. Because of microcurrent, it goes much more deeper on the skin. Porque recuérdense que las microcorrientes se utilizan para que los ingredientes activos penetren de forma más profunda en la piel, mientras que si quieren hacer un tratamiento más descongestionante o relajante, pueden utilizar el segundo equipo. Any questions? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Bueno, vamos a finalizar entonces con la mascarilla que tiene nuestra modelo. There's no questions, Julia. Okay. Okay. Yeah. My colleague would like to show you how works the microcurrent with the serum. One try. Gita les quiere mostrar cómo funcionan las microcorrientes con el serum. La que quiera probar puede probarlo. She will put few drops of serum on the skin because we need some liquid. So MAS microcurrent is working. Entonces, para poder utilizar la microcorriente necesitamos el serum para darle humedad y que las microcorrientes puedan conducir el producto So a la that piel. microcurrent you can feel actually on the skin. Esta microcorriente se puede sentir en la piel And you can control from high to low level. y puedes Depends on the skin controlarlo type. dependiendo del tipo de piel, de un nivel bajo hasta el más alto. Tiene 3 niveles de función este equipo. Especially it really feels when you work close to lip area or eye area. Se siente mucho más cuando trabajas cerca de los labios o de los ojos. You will never feel if you have the dry skin. You need some liquids on it. Siempre que vayan a utilizar la paleta ultrasónica es necesario que tengan la piel húmeda, de otra forma no van a sentir las microcorrientes. Yeah, but when you use it close to some sensitive zones, so you will feel how it. Cuando lo utilices en zonas sensibles como cerca de los labios y de los ojos, vas a poder sentir las cosquillas de la corriente. Usually we start from the low level and sometimes medium. Normalmente cuando iniciamos el tratamiento siempre es necesario empezar desde el nivel más bajo de microcorriente para que el cliente no tenga ninguna sensación adversa, es decir, siempre comenzar desde el nivel más bajo y gradualmente irlo subiendo según la comodidad del cliente. The most sensitive when you are using like close to the lips or here, like it's tingle. But you need to start with the lowest level and then go up if it's okay for the client. Because we have no one who is okay with the highest level. So medium usually it's for men when the skin is much more thinner. Yeah, so it's okay, but usually with one it's quite enough. Normalmente cuando utilizamos el equipo, el nivel más bajo es lo ideal y en pieles más gruesas como la de los hombres pueden utilizar el nivel medio. It's okay, the highest level, when you use it on the hand, but on the face, it's not possible. El nivel más alto de potencia del equipo se puede utilizar en los brazos o en las piernas, pero en el rostro
no es tolerable, es un nivel muy alto de microcorriente, no se va a sentir cómodo en la piel. Are you okay? Yeah, all good? Good. Is it comfortable? Feel the mental? Mm. Okay. There is some type of clients who do not feel nothing. Yes, it's very, yeah. Es muy Yeah. normal también que consigan clientes que depends. no tengan sensibilidad y Gita. que no sientan el equipo. She's asking if she can put the device on the fridge. Sorry? She's asking if she can storage the device on the fridge No, to keep it cold. because of sun battery. Tiene baterías, no se puede mantener refrigerado. Yes, say. It's when you use it, as I told you, do not put the finger on the sun battery while you're using, it's recover. No se puede you colocar don't. el dedo Just hold it on the directamente. back, and when you use it, it's recover, recharge. That's why. El primer equipo que les mostró que tiene microcorrientes, lo ideal es que no coloquen el dedo encima porque si no, no van a poder conducir la corriente a la piel del cliente. Entonces es importante que lo sostengan por la parte de atrás. Aquí estamos ya en el último paso de la mascarilla. Recuérdense siempre humedecer las manos y hacer un masaje para retirarla. So we make the hands wet a little bit to massage. We do not wash the small pieces of the mask, remove it with the toner. No utilizamos agua, solo utilizamos un poquito de toner si es necesario con un algodón para remover algún exceso de mascarilla que haya quedado. And as you can see, after each mask we use today, no one have the red line after you remove it. Como vieron, después de las mascarillas que utilizamos hoy, ninguna de ellas dejó alguna marca o alguna línea roja alrededor después de removerla. How do you feel? Yeah. Ella está diciendo que el efecto es bien refrescante sobre la piel. It was comfortable? ¿Se siente cómodo para ti? Sí, dice que se siente muy cómodo. So Sí. we're putting eye cream. Estamos poniendo la crema para ojos. And finished with the moisturizing cream. Y terminamos con la crema hidratante.
Thank you. Okay, we would like to hear the model, what she feels, so that way you can understand the feeling after the mask. Queremos preguntarte cómo te sientes para que le puedas explicar a todos la sensación de la mascarilla. Muy fría, todo el tiempo estuvo fría, y la zona de los labios como que me hicieran muchas barrigitas. Dice que la mascarilla se sentía bastante fresca y en la zona de los labios como con cosquilleo, es decir, el efecto plumping. Pensando. Y bastante tensión en la piel, lo que le está explicando Julia del Botox Effect, que es esa sensación de estiramiento. Cuando tienes algún evento o algo importante, la piel queda fabulosa y de hecho se ve muy, muy bien en este momento. Julia, she's saying that she feels the lifting effect and she has her lips tickling Yeah. and plumped. So she honestly feels like the face is tight Yeah. and she feels way much better. That's the result. Yes, good results. Thank you very much. Así que bueno, un producto como vieron que es al instante, es efectivo en el momento. Es un tratamiento express. You can make that treatment as a separate one, just to have like express treatment, or you can combine with any other. Pueden entonces ofrecer este tratamiento como un tratamiento express, es decir, el cliente a lo mejor tiene un evento en la noche, viene, se coloca su mascarilla, se va, o también pueden ofrecerle como parte de un tratamiento profundo que quieran darle a su cliente en cualquier otro protocolo. Así que aprovechen de este tratamiento express porque también le puede generar bastante publicidad. Do you have any question? ¿Tienen alguna otra pregunta? Okay, so thank you very much for visiting us today. It was a big pleasure to spend this day with you. Gracias por asistir. Es un placer para nosotros haberlas tenido conmigo y haberles presentado nuestra marca. Thank you for the team for organizing that training. We are really proud that our brand is now presented in Miami. Estamos muy orgullosos de haber podido presentar nuestra marca aquí en Miami. So thank you very much and hope to see you next time. Muchísimas gracias y espero verlas en una próxima oportunidad. Thank you so much. Thank you. Thank you. So have a great day. Que tengan buen día.